Frente Amplio con miras a las elecciones primarias del próximo 2 de julio. Vamos a recibir con un aplauso entonces a la candidata y el candidato del Frente Amplio, Alberto Mayor y de la Televisión Nacional de Chile, Radio Coquimbo, Diario El Día, Radio Monte Carlo, Radio San Bartolomé, Radio Digital, Instituto de Políticas Públicas de la UCN, a don Francisco Correa, que es vicerrector de la sede de la Universidad Católica del Norte, y al Colegio de Periodistas de Chile, Consejo Coquimbo. En esta oportunidad nos acompañan en el panel para comenzar este debate los panelistas Juan Pablo Díaz, editor de Televisión Nacional, Radio Coquimbo, Eliazar Garbizo, editor periodístico de Diario El Día, Yerko Ábalos, editor periodístico de Radio Monte Carlo, Macarena Toro, periodista de Radio San Bartolomé, y Gabriela Rojas, periodista de Radio Mistral y Diario El Día. Antes de iniciar este debate, vamos a hacer la presentación de nuestra candidata y de nuestro candidato del Frente Amplio. Beatriz Sánchez, periodista chilena, ha trabajado en diversas radios nacionales como Biobío, Radio ABN, Radio Cooperativa y Radio Chilena. Realizó sus estudios en el Colegio San Juan de Viña del Mar, Institución de Integración Cristiano-Anglicana, hija de 2 académicos universitarios, y durante su época escolar realizó un viaje de estudios a Inglaterra. Posteriormente estudió periodismo en la Universidad de Concepción. Está casada hace 28 años con Pablo Aravena, quien conoció en la universidad, con quien tiene 3 hijos, Diego, Sebastián y Pablo. El primero de ellos lo tuvo a la edad de 19 años, mientras se encontraba en segundo año de su carrera. Actualmente es la candidata presidencial por el Movimiento Autonomista, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma y Partido Humanistas a las primarias del Frente Amplio. La presentación. Un aplauso. Presentamos al señor Alberto Mayor Miranda, de 40 años. Alberto nace en Santiago el 8 de julio de 1976. Es hijo único. Su infancia y adolescencia transcurrió en la comuna de La Cisterna, en Santiago. Se graduó en 1998 de Sociología en la Universidad de Chile, en donde también realizó un magíster de Ciencias Políticas. Paralelamente realizó una licenciatura en Estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en el año 2005 concluye con un diplomado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, universidad por la que también es candidato a doctor en Sociología. En su trayectoria académica ha publicado varios trabajos sobre ciencias sociales, política y cultura. Entre sus publicaciones destacadas se encuentra El derrumbe del modelo, la crisis económica del mercado en el Chile contemporáneo, donde analiza el fracaso del modelo neoliberal chileno y sus repercusiones en las dimensiones política, económica y cultural. En marzo de este año anunció su candidatura para participar de las primarias del Frente Amplio, de las que se elegirá al representante de dicha coalición para participar en la elección presidencial de Chile en noviembre de este año. ¡Bravo! Pues bien, comenzamos entonces con este debate del Frente Amplio, en la región de Coquimbo. Comenzamos en el primer bloque. Los y las periodistas de los medios de comunicación que organizan este debate podrán formular una pregunta a ambos candidatos que tenga un enfoque y con contenido regional. Por su parte, la candidata y el candidato tendrán un tiempo de 3 minutos para poder responder al medio de comunicación. Comenzaremos con el siguiente orden. Juan Pablo Díaz, editor de Televisión Nacional, Radio Coquimbo. Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? Saludarlos a todos, bienvenidos, buenas tardes a los candidatos. Miren, voy a partir con esto. El agua, por supuesto, es vida, y hoy en la región podemos gozar con embalses recuperados tras cerca de 10 años de una sequía muy dura, y eso nos da tranquilidad de riego para unos 3 o 4 temporadas más. Pero también es cierto que vivimos un proceso de cambio climático
y por ende la escasez hídrica es más bien un tema estructural, más que coyuntural, a eso voy. El desierto va avanzando hacia el sur y quiero saber, porque el agua evidentemente es importante para todos, pero lo sabemos bien acá en la región de Coquimbo cuando no la tuvimos. ¿Cuál es su propuesta en términos de recurso hídrico para garantizar el agua para la bebida, tomando en cuenta que tenemos, recordemos, un sistema de empresas sanitarias privadas, y también para su uso en sectores productivos como la agricultura y la minería, que son tan importantes acá en la región? Muy bien, comenzamos con Beatriz, por favor. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Hola, primero, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muchas gracias por la invitación. Yo particularmente, me imagino que lo comparto con Alberto, estamos muy contentos de hacer un debate regional, que era lo que estábamos buscando. Así es que muchas gracias por la invitación y por acogernos acá en la Universidad Católica en La Serena. Contestando la pregunta, Coquimbo, está bien. Me dicen cómo es. Vale. Universidad Católica del Norte en Coquimbo. Perfecto, ahí quedamos. Muy bien. Qué bueno que hay identidad regional también, ¿eh? Es muy buena. Sí, yo lo digo, también me puedes estas ciudades compartidas, pero en fin, eso es otra historia. Vamos a lo del agua, que es la pregunta fundamental. Lo dije en la franja, para mi candidatura, y este es un compromiso, hay que recuperar el agua para los chilenos y para las chilenas. ¿Qué significa esto? Hoy día hay escasez hídrica porque hay efectivamente un cambio climático y esto va a ir en aumento y es bien dramático. Pero ese no es solamente el problema que tiene Chile. Chile tiene otro problema que es más grave, que es que el agua está totalmente privatizada hoy día en el país. En una situación muy extraña, porque si bien es un bien de uso público, hoy día se transó y la verdad es que el agua es propiedad en más de un 90% de distintas personas que no pagaron nada en el momento que se entregaron esos recursos y que además se entregaron a perpetuidad. Esto fue en dictadura y la situación no ha cambiado. Tiene que cambiar. Lo que nosotros estamos planteando es una nueva mirada constitucional y jurídica para recuperar el agua para los chilenos y las chilenas. Esto lo está armando el equipo jurídico para ver de qué manera se puede avanzar en la recuperación del agua, pero es un compromiso. La idea es un nuevo código de aguas también para que se ponga sobre la mesa y se determine que el agua, primero, es un bien de uso público. Como bien de uso público tiene que estar destinado primero al consumo humano y segundo al consumo para generar alimentos. También tiene que ser sustentable y dialogar con los distintos ecosistemas para mantener un Chile sustentable. Esa es la nueva mirada que tiene que tener el Código de Aguas y por eso decimos recuperar el agua para los chilenos y las chilenas. Ese es el compromiso de esta candidatura. Hoy día, y no pasa solamente en el norte, a propósito de que efectivamente hay menos agua, pasa también en el sur, hay 500.000 personas que viven sin agua todos los días y se los tiene que surtir con camiones aljibe. Hay ríos que están sobrevendidos hasta 6 veces y el agua se transa en el mercado. A eso nos enfrentamos y eso es lo que esta candidatura se propone por cambiar. La misma pregunta para el candidato mayor. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos convencidos de que estos debates nos hacen muy bien para la posibilidad de seguir creciendo y hacer el Frente Amplio la nueva fuerza política que tiene que ser la más importante de Chile a la brevedad. Bueno, hemos ganado tiempo gracias a las lluvias recientes. Hemos ganado un par de años que nos van a ayudar a poder tomar las medidas fundamentales, porque muchas veces tenemos que tomar medidas de urgencia que no resuelven el problema de fondo. Efectivamente, el Código de Agua en Chile establece un carácter mercantil del agua que no da preferencia al uso humano, al uso agrícola o al uso empresarial, establece simplemente las mismas condiciones que en la práctica es darle a la empresa más prioridad porque efectivamente puede licitar con mayor facilidad. Y además hay un mercado del agua que ni siquiera es un mercado porque nadie sabe quién es el propietario del agua salvo los incumbentes, porque resulta que se puede transar simplemente poniendo el agua en notaría y entonces no hay ninguna organización que sepa dónde están los propietarios. Dicho esto, ¿qué significa? Hay un cambio político que hacer y hay un cambio de gestión que hacer. El cambio político es un nuevo código de aguas que reconozca efectivamente al agua como un bien público y que no sea transable, no sea heredable
no se trate de un negocio más, se trate efectivamente de un bien que garantice el consumo humano y que garantice el consumo agrícola. Se trata de una situación realmente dramática, que en lugares donde hay agua, objetivamente hay agua, donde no hay déficit hídrico, hay regiones donde sí lo hay otras donde no la hay, o hay territorios específicos donde están al lado de ríos y sin embargo no tienen agua y llegan camiones aljibe, efectivamente, como lo decía Beatriz, y esos camiones aljibe entregan 9, 10 litros por persona para la semana, que es un poco más del consumo que se requiere a diario. Entonces es bastante dramático. Ahora, como hemos ganado tiempo gracias a las lluvias recientes, tomemos las cosas en serio y pensemos también qué vamos a hacer con el cambio climático. Chile no tiene una política de cambio climático. Al menos no se ha retirado del Acuerdo de París, pero tampoco hizo ninguna nota en contra de Estados Unidos por hacerlo. Y nosotros lo que decimos es, necesitamos una política contra el cambio climático para evitar el aumento de la temperatura, evitar el aumento del mar, que puede ser entre 2 y 10 metros. Aquí Coquimbo va a ser una zona que puede ser muy afectada en esas condiciones. Nosotros decimos, el cambio climático requiere medidas relevantes, entre ellas hacer una moratoria, terminar con los tratados de libre comercio y que se evalúen medioambientalmente, porque son una fuente muy importante de destrucción del medio ambiente a nivel mundial, y Chile va a ser un país muy afectado. Y además, medidas de gestión. Los embalses, cuando llueve mucho, se pierde muchísima agua y se requieren, no de gran tamaño, pero se requieren mecanismos de embalse más pequeños. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer trabajos más micro, que permitan efectivamente que cada territorio tenga posibilidades de acceso al agua de un modo mucho más racional, más adecuado. Esos mecanismos no queremos favorecer carreteras de agua como quiere la derecha de sur a norte en Chile. Nos parece que eso es un acto de violencia contra la naturaleza, pero sí se pueden hacer embalses en los territorios para evitar que se pierda el agua cuando luego de grandes lluvias resulta que ocurre simplemente. Muchas gracias, candidato. Ya utilizó su tiempo. Ok, muchas gracias. Continuaremos entonces con la segunda pregunta, también para ambos panelistas, para ambos candidatos y candidatas. Comienza Eliazar Garbizo, editor periodístico de Diario El Día. Ok, gracias. En todo caso, buenos días, o en el fondo buenas tardes ya, tanto a Beatriz como Alberto y también al público presente. En la zona, el famoso clientelismo político y el asistencialismo a través de cajas de alimentos, prebenda, es muy fuerte en esta región. Ahora, eso es fuerte independiente del gobierno de turno. En los casos, en el fondo particulares de ustedes, ¿cómo van a enfrentar y cómo van a terminar con esta criticada práctica que da la sensación que no deja pensar ni avanzar y mantiene cautivo a los electores? ¿Todo a mí? Ya. Ok. A ver, en primer lugar, efectivamente hay territorios que son muchas veces capturados por grupos, a veces por partidos. Aquí no lo vamos a esconder, hay una influencia muy grande de la democracia cristiana, y esa influencia a nosotros, en la forma que se ha tratado, en la forma que ha operado, nos parece una situación insultante para la región. Nos parece que eso es grave, además metido en temas inmobiliarios, de todo tipo, donde vemos que efectivamente hay una influencia que no es una defensa de la región, sino que son elementos más corporativos. Pero además, aquí hay una afirmación que es cierta, pero es cierta hasta ahora, que esto ha sido, el clientelismo en la política ha sido independiente del gobierno de turno. Bueno, ha sido efectivamente independiente del gobierno de turno, pero ahora existe una nueva coalición, que estamos representando aquí con Beatriz, que estamos clarísimos al respecto, y nos han acusado, ¿saben de qué? De moralistas. Nos han dicho, pero esto es el colmo, ustedes, ¿qué se creen? ¿Que son superiores? Nosotros simplemente hemos trazado una línea y hemos dicho, ¿saben qué? En el Frente Amplio hay cosas que no vamos a aceptar. Es tan simple como eso. No pretendemos decir que somos superiores a nadie, simplemente pretendemos decir que si mañana no somos capaces de resistir la tentación de cruzar esa línea, tendremos que pagar el costo. Es simplemente eso. Por tanto, nosotros creemos en una nueva política y creemos en la posibilidad de que esa línea sea súper clara. Y nosotros hemos dicho que para esa línea sea súper clara hay un gran gesto que tenemos que hacer. Ese gesto se llama la sociedad de la decencia, y ese gesto lo queremos simbolizar en un acto, que es la nacionalización de Soquimich. Porque ese señor, el señor de Soquimich, el señor Julio Ponce Lerú, socio preferente del señor Piñera, ese señor resulta que en su momento fue y se entregó a sí mismo en la Corfo Soquimich. Fijó el precio él,
pidió la plata a la Corfo, que estaba dirigida por él, y se hizo cargo de Soquimich. Y después compró toda la política para que no lo sacaran de allí. Y cuando lo sacaron, puso a su hermano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un país si esa línea no está trazada? Lo que decimos, eso es una señal política potente para Chile, y eso tiene que traducirse en cada región con las acciones de trazar una línea y, digamos, nunca más de aquí para allá, ni una actitud la vamos a tolerar. Muchas gracias. Beatriz, ¿puedo contestar la pregunta? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Hoy día yo estoy acá como candidata haciendo campaña sin financiamiento de ningún grupo político, un grupo económico de este país. Ninguno de los grandes grupos económicos está poniendo plata para esta campaña. Estoy muy orgullosa de decir que llevamos una campaña de recolección que se llama Pesito a Pesito y que hasta el momento, ¿sí? Pesito a pesito, porque aquí no hay peces gordos, son los pesitos. Y estoy muy orgullosa de decir que llevo una cantidad muy grande de aportantes, de pequeños aportantes, que se han sacado del bolsillo 3.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos para aportar a la campaña, para poder financiar lo que estamos haciendo, recorrer el país. Y estoy muy orgullosa de que así sea. Me encantaría que de ahora en adelante las personas se sintieran orgullosas de apoyar campañas de esta manera, que se reflejaran con la ciudadanía, que no dependiéramos de los grupos económicos para hacer política, como sí lo vimos hasta ahora. Esa es la diferencia con estas candidaturas, que queremos instalarnos en la política chilena con decencia, devolver la decencia a la política y no lo que veníamos viendo en todos los últimos años. ¿Por qué hoy día hay proyectos que aquí se instalan y se aprueban? Por ejemplo, en La Higuera, la minera Dominga. ¿Por qué hay otros que se instalan en otras zonas y que también la ciudadanía no tiene nada que decir y le cambian su estilo de vida? Porque aquí hay plata sobre la mesa. Eso motiva la existencia de nosotros, eso motiva que el Frente Amplio hoy día esté ya en el mapa político de Chile. Por eso es que el clientelismo no seguirá la forma que hemos visto, porque nos inspira otra cosa. Pero quiero agregar algo más. Si yo soy presidenta, no quiero llegar con 5.000 funcionarios de confianza a la moneda. Hoy día hay que revalorizar a los funcionarios públicos y la carrera de un funcionario público. Los estados modernos no cambian 5.000 personas cada vez que entra un presidente o una presidenta. Los cargos de confianza son los mínimos. La idea es que el Estado siga funcionando en una nueva administración y yo estaría orgullosa de que así fuera. Un minuto. De esa manera, y con otra cosa que es fundamental, le vamos a hacer frente al clientelismo. Lo que buscamos es una transparencia activa. Lo que buscamos es mayor democracia. Que ustedes que están acá no sientan que la política está distante, que nosotros nos encerramos en la moneda y no tenemos ninguna vinculación con la ciudadanía. No podemos depender que solo la Contraloría sea la que esté mirando lo que pasa con la administración de un gobierno o lo que pasa con el Estado. Tiene que haber una transparencia activa y permitir los canales vinculantes de los ciudadanos, de las ciudadanas, para que vigilen lo que nosotros hacemos. Y ese es el compromiso. Se construye entre todos y todas. Muchas gracias. Les recordamos que en este primer bloque las periodistas y los periodistas de los medios de comunicación que transmiten este debate de primaria del Frente Amplio pueden formular una pregunta a ambos candidatos que tenga un enfoque y contenido regional. Yerko Ábalos, editor periodístico de Radio Monte Carlo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está Alberto? ¿Cómo está Beatriz? Gracias por estar acá haciendo región. Hay temas interesantes que están ocurriendo en esta región. Hace pocos días la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto Dominga. La empresa va a presentar una apelación y lo quiero hacer más simple. Quiero saber un poco cuál es su mirada en torno a proyectos polémicos como este. Tenemos la experiencia de Minera Orpelambre, que se instaló hace unos 20 años también en la provincia del Chuapa, y tenemos ahora lo que viene con el proyecto de Minera Dominga, que podría estar en La Higuera, en donde, según la autoridad, señala que más del 90% sí quiere un proyecto como ese. Quiero saber mirada, más que la propuesta, ¿cuál es la mirada de un eventual gobierno de Beatriz Sánchez? ¿Cuál es la mirada de un eventual gobierno de Alberto Mayol en torno a un tema tremendamente importante que tiene que ver con el medio ambiente en una región que perfectamente podría vivir del turismo de aquí a unos 20 o 30 años más, relacionando el tema astronomía
y cuidando también el tema medio ambiente. Comenzamos con Beatriz, son 3 minutos la respuesta. Sí, ahí. La mirada es múltiple y tiene que ver con un tema de fondo que se ha instalado en Chile y que es una crisis tremenda, que es ¿de cuánto depende de nosotros cómo queremos vivir? ¿Cuánto depende de nuestras familias, de nuestro entorno, de los vecinos, poder desarrollarnos como nosotros queremos? Hoy día nada. Hoy día un gran proyecto minero se puede instalar y la ley medioambiental, que en realidad es una ley económica, empuja siempre para que el proyecto se materialice. Los vecinos que pueden estar ahí viviendo desde hace mucho tiempo ni siquiera tienen opinión vinculante respecto a lo que les pasa. Esto tiene un fondo y es un modelo de desarrollo que ya se agotó. Hoy día la explotación de recursos naturales es la gran fuente de financiamiento para Chile y eso tiene que cambiar porque el costo lo estamos pagando todos, lo estamos pagando todas, en distintas comunidades, en Leguera, acá, en Tiltil, en la región metropolitana, en Coronel, en la región del Biobío, también lo vi en Calama y en otras zonas que he estado recorriendo. Entonces aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con un cambio en la forma en que se entiende hoy día el desarrollo en el país. Lo que tiene que cambiar, y por eso yo estoy en contra de un proyecto como el Dominga, porque si conversamos con la ciudadanía en Leguera, ellos no solamente rechazan el proyecto, sino que además tienen propuestas de cómo debería desarrollarse económicamente esa zona. El valor pesquero que existe, el valor turístico de una zona como esa, que ya hoy día recibe 53.000, hoy día me daban justo el dato porque me junté con ellos, 53.000 visitantes al año. ¿Cómo es posible que los proyectos se digiten desde Santiago, tengan una sola mirada? Porque parece que cuando se instala un proyecto minero no hay otras resoluciones y se pueden tomar determinaciones políticas además, porque si bien se rechazó, el proyecto apela a un grupo de ministros y los ministros pueden revertir lo que medioambientalmente se dijo o lo que se decidió en la zona. Entonces, para proyectos como este, uno, mejor ley medioambiental o una ley que sea realmente para la sustentabilidad y no económica. Dos, una mirada y un vuelco a lo que hoy día es nuestro fondo de desarrollo, que es un sistema extractivista de recursos naturales. Tres, vinculación por parte de la ciudadanía para que ellos, los que toman todo lo que queda, las consecuencias de un proyecto, tengan opinión vinculante a la hora de tomar estas decisiones. Tres, esto es un cambio de vida, es un giro para el país, un giro a cómo estamos haciendo las cosas y es lo que propongo aquí en el Frente Amplio. Yerko, te agradezco mucho el enfoque de la pregunta, además porque muchas veces cuando se discuten estos temas es como simplemente sí, no, ¿ya? Si está de acuerdo o no está de acuerdo, que además hay que pronunciarse, pero el punto aquí efectivamente que plantea es algo que tiene que ver con muchos otros proyectos también. Entonces, primero, el sistema de evaluación ambiental es realmente absurdo. Quien contrata al evaluador es la misma empresa que quiere lograr que el proyecto se haga. Y teníamos como tradición, y recién eso empezó a cambiar gracias a los movimientos sociales ambientales, teníamos como tradición que, por ejemplo, se instalaba una gran termoeléctrica y se evaluaba como ruidos molestos, ni siquiera como contaminante. Y bueno, una termoeléctrica es de las cosas más contaminantes que existen. Entonces, ese sistema de evaluación ambiental, que se ha ido sincerando un poco, sigue siendo basado en la idea de que un privado contrata a otro privado que lo evalúa frente a unos criterios que el sector público solamente regula. Ese sistema es completamente insuficiente y la institucionalidad que se ha ido construyendo encima para parchar este sistema sencillamente no está siendo capaz, no es coherente muchas veces, dice una cosa por un lado, dice otra cosa por otra, habla a las claras de que no hay una política al respecto. En segundo lugar, efectivamente se cuenta una historia en cada lugar, en cada territorio, de que estos grandes proyectos generan mucho empleo. La verdad, desgraciadamente, es muy distinta. La verdad es que, por ejemplo, en Chile la minería genera 14% del PIB, pero genera el 1% del empleo. Los grandes proyectos no son intensivos en empleo porque son intensivos en tecnología, porque son intensivos en generar altísimos niveles de producción con el menor gasto posible. Y la inversión inicial les permite hacer aquello. Por tanto, la posibilidad de producción de empleo son los encadenamientos productivos con la microempresa y la pequeña empresa. En tercer lugar, las situaciones que nos parecen en cualquier lugar que generan una polémica importante deben ser resueltas localmente. Nosotros decimos, nuestra opinión es no para el proyecto Dominga, pero esa decisión no queremos tomarla desde La Moneda.
Queremos que se tomen los territorios y para eso necesitamos más poder territorial, más democracia en las regiones, necesitamos más poder de los alcaldes. Somos las únicas candidaturas que estamos defendiendo a los alcaldes de Chile y ninguno de los alcaldes nos apoya. Es bastante absurdo, pero es así. Nosotros queremos más poder para los alcaldes, hemos dicho en nuestro programa de gobierno. Hoy día el 10% del presupuesto del país va a los municipios y el estándar mundial es sobre el 25% y hay países que prohíben en constitución menos del 25%. O sea, es pasar de un décimo a un cuarto. Queremos darle más poder, pero además queremos que este tipo de proyectos, que son de altísima sensibilidad social, este tipo de proyectos sean evaluados vía plebiscito. Esto pasa en todas partes. Muchas veces me he encontrado con colegas que son de otros países que les llega a su casa una carta y uno la ve, anda por la carta que es de su país, donde le dicen es que estamos votando por ver un proyecto medioambiental en la isla de no sé qué cosa, y tienen que votar. Es tan simple como eso, que podamos participar. Así que, sencillamente, aquí hay 3 grandes criterios: un nuevo sistema de evaluación ambiental, hacer comprender y trabajar para que eso sea viable, para que se entienda, para que sea posible, que la inversión pública y el encadenamiento con la micro y la pequeña empresa va a producir el empleo fundamentalmente, y en tercer lugar, dar poder de decisión a las regiones y que estos temas queden efectivamente democratizados en su toma de decisiones. Eso es lo fundamental. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. Escucha esta hora debate presidencial entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, en vivo y en directo desde la Universidad Católica del Norte. A continuación presentamos a la periodista Macarena Toro de Prensa Radio San Bartolomé. Buenas tardes a todas y todos. También saludar a Beatriz y Alberto. Yo los quiero llevar al área económica también nuevamente. Esta región se mueve por la minería, la pesca, la agricultura y también el turismo. Los últimos índices de desempleo muestran que en el último año estamos entre las 3 primeras regiones en las que ha aumentado la desocupación. ¿Cuáles son las propuestas para esta región que vive también una alta conmutación, una conmutación laboral, ¿cierto? Porque la gente vive aquí, pero trabaja en el norte del país. ¿Cuáles son las propuestas para que aumente el empleo en esta región sin estar bajo la media de los vaivenes de sectores como la economía? Bien, Macarena. Me toca a mí, ¿cierto? Sí. Bien, Macarena. Efectivamente, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué hay ciclos de desempleo y empleo? Bueno, muy simple, porque como producimos materias primas, dependemos de los ciclos de precio de esas materias primas en el exterior. No tenemos autonomía económica. ¿Cómo generamos las condiciones de autonomía económica? Primero, necesitamos más participación del Estado en la economía para que la inversión pública sustente ciclos de baja inversión privada y efectivamente haya más innovación en áreas nuevas que los privados nunca van a hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos sin generar mayor gasto fiscal y sin generar problemática? Bueno, tenemos una solución. En primer lugar, nosotros decimos que vamos a terminar con las AFP, pero ese fondo existe, y ese fondo es de las personas y seguirá siendo de las personas, pero ese fondo será un sistema de ahorro de las personas que va a permitir generar proyectos públicos, incluso proyectos privados, pero pensemos los proyectos públicos de inversión que son necesarios en Chile. Nosotros hemos propuesto un tren, eso puede ser financiado con aquello. Créditos blandos para la microempresa, puede ser financiado con aquello. Efectivamente, todos los créditos de micro, pequeña y mediana empresa en Chile ocuparían solo el 20% de ese fondo. Podríamos ampliarlo incluso al 25% y muchas personas que nunca han tenido acceso a capital de trabajo podrían tenerlo y permitir a la microempresa crecer. Eso agregaría muchísimo valor en zonas agrícolas, por ejemplo. Necesitamos mejorar las condiciones de capital de trabajo porque eso genera improductividad y además son estacionales. Por tanto, esas personas están muy vulnerables a los ciclos y requieren inversión constante. Además, la construcción del tren va a generar 40.000 empleos directos y queremos que en cada región se aprenda a construir el tren, no comprar un tren hecho, traer los ingenieros y que nos enseñen a hacer un tren. Esos son empleos directos que generan mucho empleo indirecto. Cuando Sebastián Piñera aumentó el empleo, ¿sabes por qué fue? Porque hubo un terremoto e hizo inversión pública. Justo lo que ellos dicen que no hay que hacer, inversión pública. Y eso aumentó el empleo, aumentó el ingreso de los hogares. Eso es lo que hay que hacer. Más inversión pública, más innovación y generar efectivamente que esas obras públicas las hagamos con nuestra propia plata y que el Estado cuando pague esa deuda nos va a pagar a nosotros mismos y la rentabilidad va a quedar en nosotros, en nuestros fondos. Por tanto, es un círculo completamente virtuoso que podemos construir y se puede hacer efectivamente en esta región. Claro que desde el Frente Amplio buscamos que haya puestos de trabajo y que también haya crecimiento.
Lo que pasa es que nosotros entendemos el crecimiento de otra manera. Esto no es una disputa con Chile Vamos o la derecha, a propósito que estamos en primarias, sobre si queremos crecimiento, ellos quieren crecimiento y nosotros no, sobre que ellos apoyan el empleo y nosotros no. No. Nosotros también queremos crecimiento, pero otro tipo de crecimiento, y vamos a disputar además el concepto. Y queremos empleo, por supuesto, pero mejores empleos. ¿Cómo se logra para una zona como esta? Diversificando. Hoy día dependemos de la explotación de recursos naturales, lo decía antes Alberto, y es verdad. La explotación de recursos naturales no solamente mantiene un nivel de empleo bajo, sino que además precariza el empleo y mantiene la situación de desigualdad que vivimos hoy día. Unos se llevan las ganancias, todo el resto paga los costos, y creo que esto está bien clarito acá en la zona y en las distintas regiones del país. Lo que hay que hacer, además, para impulsar lo que pasa en cada una de las regiones es descentralizar, pero de verdad. Todos los gobiernos anteriores se han declarado a favor de la descentralización, pero pese a que ha habido varias comisiones, 2 por lo menos en los últimos gobiernos, las conclusiones se han guardado en un cajón y no pasa nada. Yo quiero descentralizar porque es parte de la desigualdad que hoy día vivimos. ¿Cómo se descentraliza? ¿Cuál es el proyecto que presentamos? 1, gobernadores regionales electos. 2, con un marco normativo para que puedan ejercer ese poder en las regiones, y también con un marco de ganancias que pueda haber impuestos territoriales, pero manteniendo a las regiones con un presupuesto también designado nacionalmente para que no se noten las desigualdades y reproducir lo que muchas veces pasa con los municipios. Y 3, que es muy importante, es centros de pensamiento regionales que surjan, por ejemplo, de las universidades locales junto con el mundo privado para un desarrollo estratégico a largo plazo. Entonces, que en la misma región, de forma identitaria, se señale cómo se puede diversificar la economía, cómo se puede potenciar distintos sectores, el turismo, pero con decisiones tomadas acá, no digitadas desde Santiago, la pesca artesanal, con decisiones tomadas acá, no digitadas desde Santiago, cómo conviven los distintos proyectos mineros, cuidando la sustentabilidad, no digitado desde Santiago, sino vinculado a la propia región. Y de esa manera, con una mirada estratégica a largo plazo, no solamente se pueden desarrollar más empleos y se potencia a la industria local o las empresas locales, sino que además se genera algo que es muy bueno, que es identidad donde se vive. Y así no terminaremos todos, como me pasó a mí, que efectivamente nací fuera de Santiago, estudié fuera de Santiago y hoy día vivo en Santiago. Si se potencia la descentralización, las personas además se quedan porque encuentran identidad con el territorio donde viven. Y eso es muy importante. Continuamos con las preguntas que tienen enfoque y contenido regional a la candidata y el candidato por el Frente Amplio de cara a las primarias del próximo 2 de julio. Presento a continuación a Gabriela Rojas, periodista de Radio Mistral y Diario El Día. Muy buenas tardes, Beatriz, Alberto y a todos los presentes. Yo los quiero llevar a un escenario más de salud acá en la región de Coquimbo. Desde el 2013 que está estancado el proyecto del Centro Oncológico acá en la región de Coquimbo. Es más, ese año el mismo ministro de Salud, Jaime Mananich, lo confirmó tras una visita acá en la región de Coquimbo. El actual gobierno lo descartó, asegurando que nunca estuvo incluido en el presupuesto y hoy está retrasado por objeciones de la Contraloría. Les quería preguntar, en el caso de que ustedes llegaran a la moneda, ¿va a ser prioridad un centro oncológico acá en la región de Coquimbo? Comienza Beatriz. Gracias. A mí me encantaría que las decisiones como esa, que son tan importantes y que tienen que ver con los índices de fallecimiento en una zona como esta, tengan que ver con decisiones que se pueden tomar en la región, que no dependan de la autoridad de Santiago, porque pasa esto, que hay compromisos que se firman, viene un ministro, lo firma, y la verdad es que según las prioridades que tenga Santiago, lo destina o no. Es justo la descentralización que proponemos, es la que debería tomar ese tipo de decisiones, porque se sabe acá lo que pasa, no tanto en Santiago. No se puede distribuir o tener una mirada nacional respecto a la salud, cuando la salud, las causas de las enfermedades, lo que están sufriendo las distintas familias cambia de acuerdo a cómo cambia Chile también. A mí no me gustaría ser una presidenta que decidiera qué tipo de hospital se instala, sino que me gustaría potenciar que la misma región se decidiera cuáles son las prioridades a la hora de un centro oncológico. Y lo que entiendo acá, porque me he reunido con la Asociación de Padres de Niños Enfermos Oncológicos en La Serena, es que eso es prioridad para la zona. Si hubiese un gobernador regional, sería prioridad para la zona y seguramente ya estaría en construcción o estaría diseñado. Como hoy día depende de Santiago, no lo está. Y hay que estar permanentemente viajando a Santiago para pedir que esté. Eso es lo primero.
Y lo segundo, a propósito de salud, y esto tiene mucho que ver con cómo es la salud hoy día en Chile. Hoy día Chile tiene el gasto privado en salud más alto de todos los países de la OCDE, donde el gasto público es mucho mayor. Hoy día del 100% que se gasta en salud, privado y público, un 50% va al 20% más rico de la población y el otro 50% va al 80% restante, que es más vulnerable y que se enferma más. Este sistema ya no aguanta, no hay especialistas, pagan las consecuencias las regiones, pasa también en Santiago. Lo que proponemos es un seguro único de salud con ese 7%, que inyectará mucha más plata al sistema y va a fortalecer el sistema público para la atención. Esto además, y lo digo porque nadie lo ha dicho antes en los gobiernos anteriores, es sacarle el negocio a las ISAPRES y es empujarlas solamente a lo que son, que pueden ser un seguro extra de salud, pero es sacar el negocio que hoy día tiene la salud privada en nuestro país. La salud, que es un derecho, está mercantilizada y la salud tiene que volver a ser un derecho social. Gabriel, a ver, efectivamente nosotros tenemos una problemática en la salud en Chile que recorre tantas dimensiones que efectivamente llegamos a situaciones como esta, que tenemos una trabazón administrativa que no sabemos ni siquiera si es un error administrativo o si es dolosa, o sea, si la mandan con errores para que no se haga, porque sospechosamente se detienen muchos proyectos de esta manera justo cuando Hacienda dice que no hay plata para ciertas cosas. Entonces tenemos además la seria duda, no sería el delito más grave cometido en la política chilena en los últimos años, pero tenemos la seria sospecha de que incluso se pueda estar trabando eso a propósito, no por la Contraloría, que le llegan las cosas mal hechas, sino que se hagan en otros espacios previamente de manera tal de que se vayan trabando, porque no solamente pasa con el centro oncológico, sino también con el centro de diagnóstico y tratamiento. Entonces, efectivamente, es una situación que se reitera y que desgraciadamente es muy coincidente con un ministro de Hacienda, que es quien finalmente está gobernando, que señala sistemáticamente de que no se puede más, porque además está completamente abierto, y lo digo acá con toda claridad, completamente abierto a las presiones del sector privado. ¿Ya? Ni siquiera sé si en realidad está abierto a las presiones, tal vez es simplemente él el sector privado. Así que la verdad es que es una situación bastante grave. Nosotros creemos en la salud pública y creemos en la instalación de infraestructura pública. ¿Cómo partir? Primero, salud primaria fuerte. Y la forma más fuerte de salud primaria que se conoce en el mundo, son los médicos de zona, los médicos por cuadrantes, por barrios. Eso es un primer elemento porque permite destrabar el sistema de salud, evitar la entrada a través de urgencia de la mayor parte de la población, las derivaciones incluso a centros de atención primaria después de la urgencia. Eso permite efectivamente operar. En segundo lugar, necesitamos la prevención. Estamos en zonas donde hay altísimos niveles de contaminación, termoeléctricas, minería, situaciones tales que van produciendo contaminación y tasas de cáncer más altas de lo que es razonable en cualquier parte del mundo y sin duda mucho más altas que el promedio y el estándar en Chile. Por tanto, necesitamos efectivamente al respecto una mayor prevención y que además revisar la calidad de nuestras aguas, ser criteriosos, ser prudentes al respecto. Y ahí el rol que se cumple por parte de los centros universitarios va a ser fundamental en ese sentido. Ahora, respecto al centro oncológico, toda la inversión pública que va a ser necesaria para reconstruir nuestro sistema de salud debe acontecer y no debe ser absurdo como en el caso Valle, donde el hospital nuevo tiene menos camas que el anterior. No podemos cometer ese tipo de absurdos. La inversión pública debe ser sustantiva. Para eso nosotros hemos propuesto que efectivamente las regiones tengan un nivel de recaudación del presupuesto total que se produce en la región del 30%, que es un estándar que ocurre en muchos países del mundo y que recauda muchísimo dinero y permite tomar decisiones autónomas sin tener que consultarla. Eso es fundamental. Por tanto, nosotros, por supuesto, consideramos que es completamente absurdo y es gravísimo que estemos hoy día llevando pacientes oncológicos, niños, niñas, llevándolas en bus a Santiago, atendiéndolas, volviendo luego cuando están inmunodeprimidos. Es una situación gravísima, no tiene ningún respeto, no tiene ninguna lógica. Además, voy a decir una cosa que además es completamente cierta, además es más caro porque después de eso
Indudablemente el tratamiento se va a demorar más tiempo, indudablemente van a haber posibilidades de que sea más grave los resultados, el tránsito de la enfermedad. Es una situación inaceptable. Nosotros estamos clarísimos. Inversión pública es la clave y obviamente estamos a favor del centro oncológico. Tiempo, muchas gracias. Esta pregunta, formulada por Daniela Roca, periodista de Radio Mistral y Diario El Día, se pone fin al primer bloque de este debate que se encuentra en estos momentos transmitiendo por una red de cadenas radiales. Sí, vamos a hacer un recorrido por las temáticas que tocaron nuestros periodistas presentes sobre recursos hídricos, asistencialismo, clientelismo, transparencia, megaproyectos, productividad, trabajo y salud. Esas fueron las temáticas que tocamos en este primer bloque y vamos a dar un minuto para ver si nuestros candidatos o nuestras candidatas quieren plantear algo más en relación al enfoque regional, la misma situación o las mismas condiciones para nuestros periodistas si tienen alguna réplica que realizar a las respuestas que dieron los invitados, candidatas y candidatos del Frente Amplio. Bueno, si no hay ninguna réplica, yo quisiera señalar lo siguiente. El problema del centralismo en Chile tiene un nombre muy simple, se llama Estado unitario. El Estado unitario se instaló en Chile a comienzos del siglo XIX derivado de una guerra en la práctica entre los centralistas y los federalistas. Esa es la verdad. Aquí hay que hacer un cambio completo, una refundación del Estado. No sirven los mecanismos de gestión menores. Esto hay que cambiarlo completamente. Y esta vez, como decimos siempre, sin guerras, sin violencia. Hay que hacerlo simplemente recurriendo a lo que queremos nosotros, un país normal. En los países normales, las regiones toman sus decisiones de manera autónoma. En muchos países se llaman autonomías. Tienen presupuestos grandes, presupuestos que les permiten hacer obras públicas propias, presupuestos que les permiten efectivamente contratar su personal, sus funcionarios públicos propios, que no tienen déficit de funcionarios públicos. En muchas regiones tenemos déficit de funcionarios públicos. Eso es bastante evidente. Y aquí hemos tenido la vergüenza de que a veces para contratar un médico especialista aparece el ministro de Salud, un subsecretario de Salud, hablando del concurso para contratar un médico especialista en un hospital de regiones. Perfecto. Eso señala claramente de que hay un error en el funcionamiento de nuestro Estado y debemos cambiar el Estado de raíz para que las regiones tengan poder. Beatriz, ¿algún tema de carácter regional que quieras plantear en este minuto para pasar al segundo bloque? Sí, yo quiero reiterar que hay primarias el 2 de julio. Estamos acá, estamos recorriendo el país, nos ha pasado lo mismo con Alberto en distintas partes, porque hay primarias el 2 de julio. Como Frente Amplio la hicimos. Llegamos a las primarias cuando nadie pensaba que lo podíamos hacer. Estamos hoy día en todos los diarios, en los debates públicos, en las columnas de opinión. Todos quieren saber quién es el Frente Amplio. La presidenta de la República habla y hace su propia interpretación del Frente Amplio. Y eso lo logramos acá, entre todos y todas. Tenemos que ir a votar el 2 de julio a las primarias son legales y las primarias es un poquito más de democracia, la poca democracia que hay en Chile, porque depende de ustedes quién puede liderar un proyecto, no de las cúpulas políticas. Por eso es tan importante ir a votar el 2 de julio a las primarias y también para demostrar lo que hoy día es el Frente Amplio, cómo se ha instalado en el mapa político de Chile, cómo hoy día están hablando de nosotros, cómo hoy día tenemos franja con Alberto y cómo ha impactado la franja en la tele abierta para que todos sepan lo que el Frente Amplio es y lo que el Frente Amplio está proponiendo. Aquí hay muchas propuestas de un Chile distinto, que no se habían hecho nunca antes, y estamos en un momento crucial, donde se espera una política distinta, donde se espera una política que sea así, dialogante, que nos miremos a los ojos, que captemos lo que pasa, que nos llevemos lo que nos dicen. Esto no es para gobernar, es gobernando con ustedes. Esa es la idea de llegar al poder en el Frente Amplio. 2 de julio, no olvidarlo, hay primarias legales. Bueno, recordarles que la idea de poder hacer este último minuto era para enfocarse en temáticas de carácter regional. Vamos a comenzar con el segundo bloque. Es la 1 de la tarde con 8 minutos, así que vamos a agilizar este debate, zona de encuentro con nuestros periodistas regionales. Vamos a seguir la misma metodología anterior. Los y las periodistas de los medios de comunicación presentes realizarán una pregunta a ambos candidatos que tengan esta vez enfoques y contenidos de carácter
nacional. Por su parte, la candidata y el candidato del Frente Amplio tendrán un tiempo de 3 minutos para responder al medio de comunicación. Comenzamos con el mismo orden. Juan Pablo Díaz, editor de Televisión Nacional de Chile, Red Coquimbo. Bueno, hay un tema en particular del que leí poco en sus respectivos programas. Estaba mencionado, pero no latamente profundizado, y es el de la inclusión. Les quiero dar un dato estadístico. Si hace 20 años de cada 1000 niños, uno nacía con autismo, hoy es 1 de cada 86. Pero parece que nuestra sociedad no reacciona a aquello. Tener un cupo de integración en un colegio con programa de inclusión es una verdadera batalla. Lo sé porque he tenido que librar esa batalla. Son solamente 2 cupos permanentes por curso y esa batalla termina con padres que no consiguen cupo y con padres que consiguen cupo en un programa de inclusión que no está bien desarrollado porque se enfrentan a un proceso de educación que no se preocupa en las potencialidades de aquel niño con espectro autista o con algún otro grado de discapacidad, sino que tratan de acomodarlo a un modelo de educación que francamente no les va a servir. Ni hablar de inclusión real en oportunidades laborales. Bueno, quería ir nuevamente a la estadística. El tema va a seguir aumentando. Nos vamos a seguir haciendo los locos. ¿Cómo piensan enfrentarlo? Comienzas, Beatriz, por favor. Sí. Es cierto, hoy día, y me ha tocado conversar con muchas asociaciones de padres que están batallando permanentemente con la realidad a propósito de hijos que tienen algún tipo de espectro autista y nos dicen, al final el apoyo es entre los padres, porque no hay ningún sostén público o estatal que apoye y se cierran puertas. Creo que la base es cómo entendemos la educación hoy día en Chile. Hoy día la educación es más bien competencia a nivel escolar. Hay una prueba que se desarrolla y varias veces con distintos sentidos que se llama CIMSE y que tiene a los colegios en una competencia loca por lograr ciertos números en el CIMSE que además le dan recursos. La lógica de la competencia está instalada desde que somos muy chicos. Se compite entre alumnos, se compite entre cursos y se compite entre escuelas. En algún momento incluso había un semáforo para marcar los colegios rojos y los colegios verdes a propósito del CIMSE. Entendemos nosotros, y esa es la innovación que queremos aplicar, y por eso tiene relación con la inclusión, a la educación de una manera distinta. Queremos innovar pedagógicamente para que la educación no sea competitiva como es hoy día, sino que sea colaborativa. Eso es un cambio de paradigma y un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque significa potenciar la diversidad que tenemos y no tratar de uniformar a los niños para que respondan al CIMSE de manera igual. Eso abre espontáneamente los cupos, voy a decir, pero abre espontáneamente los colegios a la inclusión, que es lo que está trabajando el equipo de inclusión de mi candidatura, que es no poner estos límites, sino permitir la entrada, porque se entiende la educación de una manera distinta. Hoy día los niños quedan fuera, y no solamente cuando pueden tener un espectro autista, incluso los niños que tienen déficit atencional también van quedando fuera del sistema. ¿Por qué? Porque no ayudan a esta uniformidad que hay de la educación y competencia permanente. Si cambiamos ese paradigma, si buscamos colaborativamente avanzar, obviamente se abre a la diversidad en cada una de las clases porque eso enriquece a los alumnos. Así lo hacen en otros países. Nosotros estamos muy atrás y ese es el cambio que hay que dar. Si seguimos avanzando en la vida, hoy día hay leyes efectivamente que permiten la inclusión, pero se trata de sueldos trabajos muy precarizados e incluso se puede pagar menos del sueldo mínimo. ¿Qué tipo de inclusión es esa? ¿Cómo se entiende entonces la inclusión? Hay que avanzar para la dignidad de los trabajos de las personas que viven en una situación distinta, en una situación de discapacidad también, pero hay que hacerlo con la dignidad que eso significa, no como un cupo para bajar impuestos y no desde una mirada economicista, porque la mirada es otra, la mirada es humana. Ahí tenemos un pendiente grande e incluso en cosas tan básicas, porque lo hemos conversado con distintas asociaciones, como el traslado por las ciudades. Hay leyes en Chile que obligan a que las personas con algún tipo de situación de discapacidad puedan ingresar a distintos edificios públicos, puedan circular por la calle, puedan tomar la locomoción colectiva, pero hoy día no se materializan y no pueden avanzar. Me ha tocado reunirme en algunos lugares con ellos y ni siquiera pueden llegar a la sala porque no hay cómo subir. Entonces tenemos un pendiente gigante, pero lo que hay que avanzar es en eso. Otra forma de entender la educación, otro paradigma que sea diverso,
un trabajo que se preocupe de la dignidad de las personas y no economicistamente se hable de inclusión, y una mirada país para que las personas que viven en situación de discapacidad no tengan que sufrir esa situación. Muchas gracias, Beatriz. Responde Alberto Mayor. Juan Pablo. Sí, efectivamente creo que además que Beatriz hizo una excelente reseña respecto a la problemática. Creo que nosotros necesitamos una solución sistémica. Aquí no podemos estar diciendo, mira, entonces que hay que crear una institución específica tiene que estar todo, la inclusión es integración. Entonces, efectivamente, por ejemplo, nosotros hemos pensado lo siguiente: queremos que el sistema educativo sea administrado por distritos educacionales, que son más grandes que las comunas, más pequeños que la provincia. Esa escala permite administrar una cantidad importante de colegios, y los objetivos de aquello es que tengan economías de escala de profesionales. Para un colegio en Chile hoy día es difícil tener la cantidad de profesionales que se requieren con las dificultades técnicas que hay. Los municipios no tienen los recursos para hacerlo. Estos distritos podrían tener las condiciones de economía de escala con suficiente apoyo profesional asociado, donde pueden ir a trabajar con los profesores, que además requieren horas para poder hacer ese trabajo fuera de la sala, para preparar efectivamente las condiciones de trabajo. Esto tiene que estar asociado a un cambio curricular. El currículum chileno es un desastre, lo saben todos los profesores, todas las profesoras de Chile. Es un desastre que le debemos en gran medida, no exclusivamente, habrá que decirlo, a Mariana Elwin, pero es un desastre. Bueno, resulta que ese currículum debe ser modificado porque Chile es el país con más asignaturas del mundo, que habla a las claras de la desintegración de nuestro conocimiento y de la falta de humanidad de ese conocimiento, donde nos instalan software de cada tema. Y eso, evidentemente, en la lógica competitiva, hace que aquellos que tienen más problemáticas vayan enfrentándose a desafíos que no van a poder sortear. Beatriz lo decía muy bien, la colaboración. Aquí ponemos a las instituciones educacionales a competir, a las personas a competir, y con el ranking de notas ponemos a los alumnos dentro de la sala a competir. Entonces, ahora ayudar a un compañero es un pecado para ti mismo. Contarle el libro en la mañana, ¿ya? Es un error para ti mismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Está bien que se lea el libro y si no se lo leyó es un problema, pero también contárselo no tiene nada malo. Entonces necesitamos una colaboración mayor. Nosotros creemos que efectivamente la gestión de estos distritos educacionales puede permitir tener una red de apoyo. Pero además necesitamos pensiones para todas las personas en Chile que sufren alguna discapacidad. Todas las personas, sin distinciones de nivel socioeconómico, porque aquí se dice, no, pero es que usted no califica. Resulta que eso significa redes de apoyo muy importantes, que significa que mucha gente tiene que dejar de hacer los trabajos que hacían antes dentro de la casa. Muchas personas tienen que estar en el apoyo sistemático a quienes sufren problemáticas, que sufren alguna discapacidad. Bueno, eso tiene que existir, tiene que haber una pensión que no sea condicionada. Y efectivamente un cambio cultural, y ese es el punto más difícil. En un cambio cultural estamos en un problema, estamos convenciéndonos de que en la locura de que los niños tienen que ser perfectos. La infancia perfecta, déjame terminar la idea, simplemente el niño superior, el niño perfecto y maravilloso. No, aquí no podemos estar midiendo a los niños a los 3, 4, 5, 6, 7 años. Tenemos que dar espacio para el desarrollo, porque hasta los 7 años, el mejor sistema educacional del mundo, que es el finlandés, hasta los 7 años los niños, dice el ministro de Educación de ellos, solo tienen que jugar. Muchas gracias. Si es que queda alguna... Si te queda alguna idea pendiente por parte de la candidata o el candidato, lo podrían reformular al final de las preguntas de nuestros periodistas. A continuación, Eleazar Garbizo, editor periodístico de Diario El Día. Ok, en todo caso, mientras ustedes estaban debatiendo, estábamos haciendo las consultas, llegaba un Twitter de Michelle Bachelet, quien dice: pido perdón humildemente al pueblo mapuche y a las víctimas de la violencia rural. Hemos fallado como país. Me hace un poco lo que hizo Elwin en su momento con el informe Retina, en realidad. Ahora, tiene su mérito el tuit, habrá que decir, es solo un tuit, tiene su mérito. Ojalá que sea más que un tuit. No, pero en todo caso la consulta iba frente a este fracaso, que es lo que uno interpreta acá de los planes que ellos habían hecho en la Araucanía. ¿De qué forma ustedes van a enfrentar concretamente este tema que uno a la distancia lo ve que en el fondo se ha fracasado de una manera increíble en realidad? Alberto.
La problemática de que nosotros entendemos como la región de la Araucanía o el Gualmapu como región que va en realidad entre la octava y la décima, incluso recorre territorio argentino, tiene que ver con que primero no se ha aplicado la normativa internacional que Chile sí tiene firmada, que es la normativa que establece que los pueblos tienen autodeterminación. Y uno lo dice en Chile y te miran con cara de que esto es escandaloso, pero resulta que es una normativa internacional que tiene que ver con los derechos humanos y que Chile suscribió hace muchísimo tiempo y que está clarísima y que es ley chilena, dado que está ratificado ese acuerdo. En segundo lugar, aquí ha habido un tratamiento político de la temática que es pobrísimo. El gobierno de Michelle Bachelet, quien ahora pide perdón, debiera decir que se equivocó también al sacar al señor Huenchumilla, que fue el único intendente que ha llegado a la región con un proyecto. Uno puede tener ciertas diferencias con el proyecto, puede gustarle más o menos, pero era un proyecto. Lo mínimo que uno espera de un intendente de la región de la Araucanía es que tenga un proyecto para resolver la problemática. Y resulta que él tenía un proyecto, lo sacaron por tener un proyecto y como premio a no tener ningún proyecto pusieron un siguiente intendente que no tenía idea de nada y lo demostró notablemente. Pues bien, nosotros decimos Chile tiene que resolver una problemática en la región, en la zona del Gualmapu, que tiene, por un lado, 500 años que tiene con la conquista, que tiene 200 años desde el punto de vista de nuestra independencia y de la guerra que sigue Chile contra el pueblo mapuche, luego, que tiene que ver con 100 años del fin de los parlamentos mapuche, y que tiene que ver con el modelo económico extractivista que ya hemos mencionado acá en los últimos años, que fomentó el negocio forestal y privó de agua y de tierras a un pueblo que vive del agua y de la tierra. Dicho eso, entonces, no podemos cometer el absurdo de estar simplemente definiendo si esto es terrorismo o no es terrorismo, cuando ya dijeron los organismos internacionales que no es terrorismo. Entonces, aquí tenemos una falta de calidad de la discusión. Nosotros decimos muy simple, un gran trabajo político, un trabajo político que permita la mediación de todos los actores, la participación de todos los actores, los que han cometido violencia, los que no, todos, los que han saqueado los recursos naturales, todos los actores tienen que estar allí y los gobiernos tienen que facilitar las posibilidades de una resolución histórica que termine con un acuerdo. Un acuerdo no significa que están todos los que están allí de acuerdo, significa que se llega a un acuerdo país y que ese acuerdo que se plebiscita en el territorio termina entonces con el cierre de las problemáticas y la apertura de una nueva institucionalidad que permita efectivamente la autodeterminación de nuestros pueblos, no solo del mapuche, sino que de todos nuestros pueblos originarios. Ya que presentabas el Twitter de la presidenta, a mí me gustaría responderle a la presidenta. ¿Eso significa que va a desmilitarizar el área ahora, ya que pidió perdón? ¿Eso significa que va a decirle a todas las fuerzas especiales de carabineros que hoy día, siendo funcionarios del Estado, lo que hacen es cuidar latifundios y las forestales? ¿Eso significa hoy día pedir perdón? Porque eso debería pasar en la región de la Araucanía. En la región de la Araucanía la solución es política. Hoy día está centrada como un problema Estado chileno, pueblo mapuche, como si fuera solamente algo judicial y policial, y no lo es. Es político y falta política ahí. La manera de hacerlo es un diálogo en la zona, es sentar a todos en la mesa sin dejar temas afuera, porque esto no se trata solamente de devolver tierras, que sí se trata de eso, sino que se trata también de cómo se usurpó territorio, cómo hoy día hay 2 millones de hectáreas plantadas con árboles exógenos que se chuparon el agua en la zona y cambiaron los sistemas de vida y fueron precarizando a la región de la Araucanía, que hoy día es una de las que tiene más problemas de desempleo, en fin, y de violencia rural. Entonces, la solución aquí es política. Hay que desmilitarizar la zona, hay que sentarse a la mesa, pero con las condiciones puestas allá, no las condiciones puestas desde Santiago, eligiendo en qué lugar se sientan. Hay que poner un plazo para que esta discusión política tenga sus frutos. Todos tienen que sentarse a la mesa y no hay que dejar el tema económico fuera de la mesa. Es fundamental incorporarlo porque la presencia grande de las forestales es parte importante de lo que se ha generado a propósito de la violencia. El problema, Estado chileno, pueblo mapuche, no es si hay terrorismo o no hay terrorismo, como nos dicen los medios de comunicación todo el día, es mucho más profundo que eso y tiene que ver con una deuda histórica. Entonces, si vamos a pedir perdón por lo que pasa en la zona, hay que partir desmilitarizando, reconociendo que hay un gran problema sobre el uso de los recursos naturales, señalando que si queremos pedir perdón de verdad, tiene que haber autodeterminación,
tiene que haber representación jurídica y constitucional y tiene que existir un reconocimiento que ellos mismos piden sobre la plurinacionalidad de lo que hoy es el Estado de Chile. Continuamos con este segundo bloque de actualidad nacional, contenidos nacionales. A continuación, pregunta Yerko Ábalos, editor periodístico de Radio Monte Carlo. Sí, entendiendo que hasta ahora estamos saliendo a través de diversos medios y llegando casi a toda la región de Coquimbo gracias a Radio San Bartolomé, a Radio Mistral y también a Radio Monte Carlo, estamos tratando de estar en las tres provincias, la de Elqui, la de Limarí y la del Choapa. Me gustaría tocar un tema que resulta bien interesante porque ha estado a la palestra y que tiene que ver con el tema de la AFP. Un tema que sin duda no ha quedado y no queda ajeno a nadie, y entendiendo que he leído a ambos candidatos, en algún momento me he encontrado con que se habla del sistema de reparto que se basa en una pensión de los jubilados que se financia con la cotización de trabajadores activos. Dicho sistema está en crisis, por ejemplo, en España y también en Grecia, casos emblemáticos, y esto se ve principalmente porque Europa ha envejecido, es decir, la población de jubilados es muy grande y no es posible financiarla con los trabajadores activos. Dicho esto, he escuchado del señor Mayor también, ¿por qué se propone implantar un sistema de reparto en Chile que sabemos que ya no funciona, más aún considerando que Chile es un país que está envejeciendo? Y quiero, así esta previa de por qué estamos en tres provincias, hay altos sectores rurales, me gustaría que sacaran su parte más académica y en estos 3 minutos pudieran contarnos las propuestas en la mesa del tema FP, cuál será su primera medida en un eventual gobierno con un tema que a muchos les preocupa. Así es. Beatriz, por favor, la pregunta de Yerko Ábalos. Perfecto. Lo he dicho bien claro, lo he dicho varias veces. No más AFP. No más AFP. Y quiero entrar a algunas de las afirmaciones que escuchamos permanentemente respecto a que los sistemas de reparto no funcionan, a que están en quiebra en buena parte del mundo, a que ya el mundo está retrocediendo a sistemas distintos, y eso no es cierto. Los sistemas no están quebrando, no están retrocediendo en el mundo. Lo que se están haciendo es diseños paramétricos distintos. ¿Por qué? Porque las personas viven más, pero no están quebrando ni están terminando. El sistema de pensiones en un país tiene que ser un sistema de seguridad social, si no, no funciona. Por eso las AFP, que tienen este sistema de ahorro individual, no funciona. Aunque trabajáramos hasta los 200 años, no tendríamos una mejor pensión de la que tenemos hoy día. Tenemos sueldos muy precarizados en Chile. Cuando decimos no más AFP, no es al voleo, no es al aire. La coordinadora No Más AFP, con la cual nos hemos reunido, con Alberto también, tiene una propuesta que es muy interesante y se ha demonizado bastante, y es bueno aclararlo. Ellos proponen un sistema de reparto, pero un sistema de reparto moderno. Porque siempre se dice, el sistema de reparto antiguo en Chile es que no se puede sostener. No, es que no es el mismo sistema. Es más, ellos ni siquiera tocan los fondos que hasta ahora cada uno de los chilenos y chilenas tiene ahorrado en sus cuentas, para que no haya esto del terror. Le van a expropiar sus cuentas, falso. Ellos parten desde ahora en adelante con un sistema que va generando un pozo solidario, efectivamente, porque todos los sistemas de seguridad social en el mundo tienen un componente solidario intra e intergeneracional. Pero no solamente eso, sino que hicieron un ejercicio extraordinario, que es proyectar de aquí a 100 años más cómo se podría financiar el sistema, y sí que se financia. Establecen un mínimo de pensión y también establecen un máximo. Las pensiones inmediatamente podrían subir, porque hay, esto es bien técnico, pero hay un pozo hoy día ahorrado que es obligatorio por ley para las AFP, que podría usarse para empezar hoy día a subir las pensiones de hambre que hay en Chile. Este es un sistema de ahorro colectivo y que permite grandes otras cosas. No me voy a meter en eso para centrarme solo en las AFP. Hoy día el Estado gasta un 4% del Producto Interno Bruto, y esto significa gastar un 8%, pero de aquí progresivamente a 100 años más, no inmediatamente. Y las pensiones subirían por lo menos al doble de lo que hay hoy día. Entonces, cuando nos dicen que esto no se puede hacer, cuando nos dicen que en el mundo los sistemas se están quebrando y no existen, no es cierto. En el mundo se mantienen. En Chile no es que no se pueda hacer o que nosotros tengamos la fantasía, es que es necesario hacerlo, porque un país no se construye
si a las personas que jubilan hoy día se les pagan 150, 160 o 170.000 pesos. Muchas gracias. A continuación, el candidato Alberto Mayor respecto al sistema tradicional. Si hoy día sacamos las FP y hacemos un sistema de reparto, la pensión mínima que se obtendría de acuerdo a lo que ha calculado la coordinadora no más FP podría ser como pensión mínima el salario mínimo actual, 250.000 pesos, es decir, 150.000 pesos más del doble, casi el triple de lo que hoy día es la pensión mínima, que hoy día además la pensión mínima va a llegar a ser en los próximos 10 años el 53% del sistema. Y esa pensión mínima no la pagan las FPs. El grueso del pago de esa pensión mínima la paga el Estado igual. O sea, las FP recaudan y resulta que finalmente el que paga es el Estado. El Estado es el que más gasta en pensiones en Chile hoy. Sigue siendo el que más gasta y va a seguir siéndolo con el sistema de AFP, y simplemente queremos sincerar el sistema, que esto no sea un negocio. No nos olvidemos de una cosa: cuando se inventaron la AFP, la esperanza de vida de los hombres era de 67 años y la edad para jubilar de los hombres era de 65 años. Si alguien pensaba que eso era pensar en pensiones, es que evidentemente no era así. Respecto a la crisis mundial del reparto, bueno, datos. 9 países del mundo tienen un sistema parecido al chileno. 150 tienen un sistema de reparto. No están retrocediendo. 2. La crisis del 2008. La crisis del 2008 se dijo en Chile. Esto es una vergüenza de los medios de comunicación. Lo quiero decir con toda claridad. La primera ley de la termodinámica de todo candidato presidencial y de todo candidato es no criticar a los medios. Lo voy a hacer. Resulta que aquí los medios de comunicación dijeron que la crisis mundial de Europa y la crisis que la hace en Europa era de las pensiones. La crisis fue de bancos que mintieron con el dinero de securitizaciones que fueron descubiertas como fraudulentas. Fue un problema financiero mundial, la mayor crisis de la historia desde el año 29. Casi nos costó el desarrollo de décadas. Y resulta que eso no fue de pensiones. Y aquí en Chile se comunicaba: no, esto es un problema de un sistema de pensiones que están quebrados, los países están quebrados. Los países quebraron porque financiaron bancos que tuvieron que nacionalizar para rescatarlos, como nos pasó acá en Chile, con el Banco de Chile y con el resto de los bancos, y como nos pasó también incluso con medios de comunicación como el Mercurio. Así es que eso es completamente falso. Y lo que queremos decir simplemente es que nosotros hemos abrazado la propuesta de la coordinadora no más FP. Es una propuesta técnica brillante, una propuesta efectivamente, como decía Beatriz, a 100 años plazo, que además nosotros consideramos que debe continuar con su tarea de difusión, de divulgación, y nosotros estamos difundiendo en nuestra franja los contenidos de esa propuesta. Y además queremos decir otra cosa: queremos apoyar el plebiscito que ha convocado la coordinadora no más FP para el mes de octubre, que es un plebiscito que vamos a tener que realizar entre nosotros porque el gobierno no quiere hacer un plebiscito al respecto, para que los chilenos y chilenas decidan si quieren que sigan las FP o no sigan las FP. Tan simple como eso, es bastante más sencillo. Continuamos con este segundo bloque del debate regional del Frente Amplio. Pregunta Macarena Toro, periodista de Radio San Bartolomé. Como conglomerado Frente Amplio, ustedes han sido bastante cuestionados por parte de la nueva mayoría y también de Chile Vamos respecto de un posible gobierno. Ustedes no contarían con parlamentarios ni tampoco con un equipo técnico. Incluso el candidato Alejandro Guillé fue mucho más allá y dijo que sería un desastre un posible gobierno. ¿Qué responden ustedes? Alberto. Sí. Bueno, ellos tampoco tienen parlamentarios, se los compraron las empresas. Nosotros creemos en la democracia, y en la democracia la política es importante. El señor Alejandro Guillé ha ido eliminando sus rivales administrativamente. Eliminó a Atria, a Insulsa, a Lagos, pero sin ganarle una elección. Los eliminó jugando PlayStation. Entonces, nosotros lo que decimos es muy simple: queremos más democracia, y ahora quiere eliminar a Carolina Goich. ¿Ya? No quiere llegar sin haber trabajado un poco en campaña a la elección. De verdad eso no funciona. Nosotros lo que les decimos es muy simple: nosotros para gobernar necesitamos la fuerza de la ciudadanía. Si la ciudadanía nos da la fuerza y ellos no quieren hacernos caso, eso no se llama democracia. Aquí la cosa es bien simple: no nos pueden chantajear de nuevo.
A la derecha y hoy día a la nueva mayoría les encanta decir que en el Frente Amplio no hay gente que pueda trabajar. Les encanta decir que seríamos un desastre. A mí me encantaría saber si sus equipos técnicos evaluaron el desastre que es el CAE, por ejemplo. O si sus equipos técnicos evaluaron el desastre que es hoy día el Transantiago. O que sus grandes equipos técnicos evaluaron el desastre que han dejado en el país con una ley medioambiental, que no es medioambiental, que es más bien económica. Ahí lo dijo alguien, la ley de pesca se hizo con supuestos técnicos, la reforma educacional, bueno, y así suma y sigue. ¿Esos son los equipos técnicos de lujo para poder gobernar? Aquí claro que hay equipos técnicos, por supuesto que hay equipos técnicos, pero nuestra relación es distinta. Nosotros buscamos además gobernar con la ciudadanía, porque si no se hace así, esto va a seguir siendo un desastre, porque el desastre está acá. Por eso estamos como Frente Amplio acá. Y quiero recordar algo a propósito de los parlamentarios y la cantidad de parlamentarios. Pero si la misma presidenta Michelle Bachelet tuvo mayoría parlamentaria y no logró cumplir con el compromiso de reformas que instaló en su gobierno. El tema aquí no son los parlamentarios, aunque ojo, los mismos que están no necesariamente van a seguir, porque quiero recordarles a todos los que dicen que no tenemos parlamentarios que en noviembre no solo la elección es presidencial, también es parlamentaria. Y tenemos en el Frente Amplio candidatos de Arica a Punta Arenas. Así que no nos digan que no vamos a tener parlamentarios, porque si no es así. Aquí hay varios de ellos, además. Entonces el tema de fondo no tiene que ver con los parlamentarios, tiene que ver con cómo se gobierna y cómo se entiende el gobierno. El gobierno se hace con las organizaciones sociales. No se hace diseñando políticas públicas que le hace un grupo de técnicos encerrados en una sala y que después no funcionan. Se tienen que hacer con las distintas organizaciones sociales, se tienen que hacer con las personas. Esa es la forma de gobernabilidad. No es la gobernabilidad que entendíamos en los años 90, donde todos calladitos, todo parejito, todo se cuece y se cocina. Y esta no es una palabra mía, es una palabra de un senador de la nueva mayoría. Y todo se hace, Andrés Saldívar, y todo se hace en la cocina. Así yo no entiendo la política. La gobernabilidad hoy día está en gobernar con las personas, en la conexión con las organizaciones sociales. Ahí también hay sabiduría, porque esto es política. Tomamos las decisiones políticas y después vienen los técnicos a decir de qué manera armamos y desarrollamos esto. No como hoy día se hace, que son los técnicos los que toman la decisión y parece que la política fuera tratar de encajar esa decisión que ya tomaron otros. Tiempo. La cosa es distinta. Muy bien. Continuamos con la última pregunta de este segundo bloque de temáticas nacionales. A continuación, Gabriela Rojas, periodista de Radio Mistral y Diario El Día. Beatriz, Alberto. En estas primarias y también se dice que en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de core de noviembre, el gran fantasma va a ser la abstención, que muy poca gente va a asistir a votar. Quisiera un poco que nos comentaran cómo ustedes están tratando de conquistar a la ciudadanía, porque también acá en la región de Coquimbo, a pesar de que no alcanzaron a constituirse en todo el país Revolución Democrática, uno de los partidos de Frente Amplio, tampoco tienen líderes acá en la región, ni cores ni concejales. ¿Cómo pretenden conquistar a la ciudadanía también para que vaya a votar el próximo 2 de julio? Respeto, por favor. Vamos a pedirle al candidato, no, a la candidata Beatriz. Sí. Por favor. Primero, y con harto respeto, si hay hartos líderes acá de Revolución Democrática y de distintos partidos de Frente Amplio. Me refiero a cargo. A cargo. A cargo que estén ya electos. Exacto, Sí, a eso me refiero, a concejales, core. Porque hay muchos de los candidatos y a mí me provoca mucho orgullo que muchos de los candidatos, no solamente acá, sino en distintas partes del país, del Frente Amplio, son dirigentes sociales, son dirigentes de movimientos importantes en Chile, de movimientos que están sacando la voz y que se organizan. Y por eso es muy importante decirlo, porque ahí hay líderes y hay liderazgo. Y yo no entiendo el liderazgo solamente en un cargo, solo eso. Mujeres y feministas, a propósito de la candidatura feminista. Sí. Creo que es un desafío para todos la participación hoy día. Es un desafío para todos porque efectivamente hoy día Chile se está convirtiendo en uno de los países donde menos gente vota en el mundo. Las últimas elecciones municipales demostraron eso y hay que empezar a revertir la participación. Ahora es difícil que uno participe en esta democracia que entendemos hoy día, donde nos piden el voto cada 4 años,
y esperan que eso signifique la total democracia y que todos participemos en masa. Pero sí quiero dar unos ejemplos de lo que ha provocado el Frente Amplio y me quiero tomar de eso porque nos puede servir para proyectar la importancia de salir a expresarse. Estamos hoy día acá porque tenemos primarias y las primarias se lograron porque el Frente Amplio dijo vamos a juntar firmas para uno de los partidos políticos en específico para llegar a esta instancia de primarias, para tener franja, y lo hicimos. Eso significó que en 3 semanas unas 30.000 o 40.000 personas firmaron por un partido político, con lo que eso significa, para todos los que buscaron firmas, de plantearle a alguien, ¿quiere militar en un partido político? Que no sé si puede haber una peor pregunta hoy día que hacerle a la ciudadanía, honestamente, ¿no? Y las personas firmaron porque entendían que había un compromiso ahí. Yo me quiero tomar de esto porque cuando dicen que no hay interés político no es cierto. ¿Por qué salimos de millones a las calles cuando decimos no más FP? ¿Por qué salimos de millones a las calles cuando decimos otra educación? Hay interés político. Lo que pasa es que hoy día la política se siente lejos de las personas. El esfuerzo del Frente Amplio es acercar esa política a las personas, poder canalizar este interés por lo que es nuestra vida y que eso impulse a cambios. Pero es un trabajo y lo reconozco. Y hoy día vamos a estar todo el día en la calle, todos los días en la calle, para incentivar a la participación. Así se tiene que hacer y anclarse con la ciudadanía. Continuamos con la respuesta de Alberto Mayor. El Frente Amplio es la primera respuesta a la abstención, al desinterés que en Chile existe en muchos años. Es la primera respuesta porque es la primera vez que efectivamente quienes estábamos fuera de las dos coaliciones que históricamente estaban gobernando, dijimos nos vamos a organizar, vamos a ser capaces de conciliar nuestras perspectivas, vamos a ser capaces de trabajar juntos. Eso es lo que hicimos y empezamos a trabajar, empezamos a crear desde la nada algo. La nueva mayoría es la gran culpable de que la esperanza hoy día no exista. La derecha vive de la desesperanza, es normal. Pero la nueva mayoría dijo, aquí hay unos temas maravillosos que la gente se encantó, no con nosotros, sino que con otras personas, con movimientos ambientales, con movimientos estudiantiles, con las organizaciones feministas, que se fueron con los movimientos regionalistas y a la gente le encantó esto, nosotros lo vamos a poner en el programa de gobierno. Nosotros hicimos con la gente que trabaja, hicimos un análisis del programa de gobierno de Michelle Bachelet. Cuando nos dimos cuenta que no había mucho que analizar más allá del lenguaje, hicimos un análisis del gramatical del programa de gobierno y descubrimos que de los 8 principios que fundaban la reforma educacional, 6 no tenían sujeto, verbo y predicado. Ahí no había nada. Y le dijeron a la ciudadanía que ahí estaba todo. Y lo pusieron con Michelle Bachelet, que tiene una legitimidad enorme. Y entonces la gente creyó. Y cuando eso fue traicionado, la gente no quiere creer más. Y nosotros venimos ahora a recorrer la ciudad y decirle a la gente una por una, ¿sabe qué? Es que de verdad, lo único que podemos hacer es que vuelva a creer. Y nos dicen, ¿pero cómo voy a creer si...? Y nosotros le decimos, pero ¿de verdad usted cree que nosotros también somos ladrones? Tenemos que andar contestando eso. Y eso es por culpa de la nueva mayoría que quitó la esperanza que quedaba. Nosotros ahora tenemos que reconstruirla. Estamos seguros de que por primera vez en muchísimos años vamos a lograr en la elección de primera vuelta, gracias al Frente Amplio, que la curva deje de ser en descenso y vamos a llegar mucho más alto en la participación electoral. No vamos a llegar donde esperamos, no vamos a llegar donde queremos porque estamos muy bajo. 33% de participación en la última elección. Pero les garantizo que nosotros vamos a superar ya la mitad de la votación y eso va a ser explicado por el Frente Amplio, que efectivamente es la última esperanza que a muchos y muchas les queda y nos lo dicen a cada rato y nosotros sabemos la responsabilidad que eso significa. Muchas gracias. Bueno, con esta pregunta, con la respuesta del candidato Alberto Mayor, hemos llegado al fin del segundo bloque. Este debate regional del Frente Amplio contempla 3 bloques. El último tiene relación con preguntas de libre temática planteadas por parte de los periodistas y las periodistas que se encuentran en los paneles.
vamos a ver cómo vamos funcionando con los periodistas y las periodistas que se encuentran como parte de la organización de este debate y pueden comunicarse con los comandos para poder realizar algunas preguntas del público o de las redes sociales respectivamente. Comenzamos con Juan Pablo Díaz, editor periodístico de Televisión Nacional de Chile, Rajote. Quiero va a ser mi última pregunta y quiero recuperar entonces algunas frases que han dicho ustedes. Necesitamos un cambio de vida, un giro para el país. Hay que hacer la refundación del Estado, un cambio de paradigma, un cambio cultural. Aquello necesario, necesitamos la fuerza de toda la ciudadanía, construir entre todos y todas. ¿Cómo están preparados para enfrentar? Bueno, es un cambio, por lo que acabamos de decir, es un cambio muy profundo, un cambio que hay que hacerlo desde cero, pero hay que hacerlo, y no quiero ofender a nadie en particular con lo que voy a decir, en una sociedad un poco enferma, porque es una sociedad con educación de mercado, una sociedad, está bien, donde hay empresarios que se coluden para ganar más dinero y así perjudican a la gente, pero también es una sociedad donde la misma sociedad no para en un paso de peatones, no le importa tirar una colilla al suelo, no le importa estacionar en un lugar para discapacitados porque voy apurado, porque soy yo. ¿Cómo piensan lidiar empezar a construir un cambio tan profundo con esa sociedad tan impaciente y que eso no termine en un estallido? Antes de que comience la respuesta, Alberto Mayol, les comunico que son 2 minutos en esta respuesta de libre temática planteada por el colega Juan Pablo Díaz. Bueno, nosotros nos hacemos cargo de un hecho. El hecho es que si queremos cambiar la salud, la educación, las pensiones, el código de agua, el código minero, la ley de pesca, si queremos cambiar eso y muchísimas cosas más, es porque estamos hablando de una refundación de Chile. Y lo queremos decir con toda claridad, que hay una refundación en juego. Y tú planteas un tema de altísima sensibilidad. Nuestra sociedad, ¿cómo va a enfrentar un proceso refundacional? Nosotros decimos que detrás de que la necesidad refundacional está, la vemos. El problema es que hay miedo, hay temor. Los mismos que nos dijeron que no teníamos que tener miedo para votar que no, justo después de que votamos que no, nos dijeron que teníamos que tener miedo por los que habían votado que sí. Es incomprensible. Y hoy día tenemos miedo a los mismos y nos dicen a nosotros, si ustedes van a cambiar Chile, aquí va a haber otro golpe. Y si ustedes quieren cambiar Chile, aquí va a quedar un desastre y se van a ir los inversionistas. Nosotros queremos un país normal. Tú lo dices muy bien. Estamos en muchos aspectos enfermos, tenemos tasas de problemas psiquiátricos enormes, enormes. Tenemos que sanarnos. Y la sanidad pasa fundamentalmente por la cultura, por la educación, por comprender que tenemos una vida que vivir y que la vamos a vivir entre todos juntos. Por gente que después de una tragedia, de una catástrofe natural, nos anda preguntando, pero ¿cómo no van a tener empanada hoy día? Pero señora, si no hay luz, no hay harina, no hay nada. Nos contaban acá que había pasado eso, nos decían, oye, pero es obvio que necesitamos a otras personas todos los días. Y en ese sentido, ese cambio cultural hay que empujarlo. Y la política es el principal canal en la historia para los cambios culturales. Creemos en eso y lo vamos a lograr. Nos va a costar, efectivamente nos va a costar. Pero eso es lo interesante de nuestra política, que nos va a costar mucho y por eso va a ser más valiosa. Muchas gracias. En turno de Beatriz Sánchez. Entiendo que hay una imagen hoy día así de la sociedad chilena y comparto muchas de las cosas que dijiste, Juan Pablo, pero cuando en el eslogan de la campaña, y esto lo pensamos mucho, decía confianza que cambia Chile, y básicamente cuando uno es candidato presidencial o incluso candidato parlamentario o a otro cargo público, uno lo que pide es la confianza de las personas, porque eso es lo que es un voto de confianza por lo que uno va a hacer. Yo también lo quiero entender como que yo tengo confianza en los chilenos y chilenas. Ese es el sentido de la palabra confianza. No estoy pidiendo solo confianza para mí. Yo confío en los chilenos y chilenas. Y esto no es un eslogan. Porque cuando los chilenos y las chilenas salen a la calle, se cambian cosas. Y por eso es que hoy día la pelea, pese a que nos han formado para que sea absolutamente individual, también es colectiva. Y yo lo quiero reconocer. El año 2011, cuando salieron los estudiantes a las calles,
se cambió el eje de los gobiernos respecto a la educación, y eso no estaba pasando. Y eso se logró por la ciudadanía. Una ciudadanía que dijo, basta, yo salgo a la calle porque quiero algo distinto. Cuando millones de personas salen a las calles para decir no más AFP, lo que están diciendo es eso, es cambiemos este sistema, y salen a la calle para hacerlo. Muchos de ellos, personas que son bien mayores y que dicen en la calle, mira, esto no es para mí, pero es para los que vengan. ¿Y qué es eso sino generosidad y una sociedad distinta? Hoy día la sociedad está cambiando. Que el Frente Amplio esté acá no es algo que surgió porque lo empujamos, surge porque la sociedad se abre a que haya un grupo político que hable de cambios profundos. Y lo está haciendo. Y estamos en el mapa político, reconocidos por todos los demás. Eso es por qué yo confío en los chilenos y chilenas, porque eso viene de ellos y ellas. Hoy día miramos una sociedad muy individualista y efectivamente tiene muchos de esos aspectos, pero ha ido superando, ha ido pasando una línea, saliendo a la calle para algo que sienten es superior a ellos mismos. Y ahí hay algo. Y creo que estamos en un momento bisagra para un proyecto como este que efectivamente quiere cambios, pero los cambios, entendemos, son un camino de largo plazo. Aquí no estamos prometiendo que en 4 años se cambia todo, o que una vez que salga presidenta yo o presidente Alberto, mágicamente las cosas se cambian. Esto es un proceso de construcción, pero lo que es importante, se sienta toda la institucionalidad para que haya un cambio que avance y que no retroceda. Tiempo. Continuamos con esta tercera ronda de preguntas. Eleazar Garbizo, editor periodístico Diario El Día. Ok, gracias. En todo caso, estábamos escuchando atentamente un poco las posturas en este debate, y cuando hablaba que el 2 de julio hay primaria, es porque la gente va a tener que elegir entre uno de los dos. En realidad, aquí pareciera que el debate fuese con candidatos distintos, y no, es del Frente Amplio. En el fondo son dos consultas. ¿Ustedes cómo garantizan que el Frente Amplio va a traspasar la primaria? ¿Cómo va a traspasar la primera vuelta? Y si no resulta que nadie pase la segunda vuelta, el temor que se puedan disolver puede ser alto. Hay quienes ya hablan de que estas candidaturas son en el fondo testimoniales, ustedes lo han descartado. Pero lo que me llama la atención es que uno ve o uno revisa los diarios y veía que en el caso suyo, Beatriz, y lo planteaba un poco el señor Mayol, sentía que usted lo atacaba mucho porque sentía que Mayol la estaba casi acercándose y la estaba aventajándose. Y lo otro que me llamaba la atención es que se ha intentado de bajar al señor Mayol y ofreciéndole una suerte de candidatura senatorial. ¿No siente que esas son las prácticas que estábamos acostumbrados a poder advertir en la nueva mayoría, en la derecha? ¿Y por qué la gente va a tener que votar por uno de ustedes cuando sienten de que para la galería puede ser un discurso de cambio, pero después se van a poder aclimatar o en el fondo mimetizar con las mismas prácticas del resto de los partidos políticos? Responde Beatriz Sánchez. He intentado ser muy cuidadosa a la hora de enfrentar esta competencia interna con Alberto para las primarias. Muy cuidadosa porque yo aquí no estoy dispuesta, por ganar un poco más de votos, de hipotecar lo que el Frente Amplio es. Y por eso he sido muy cuidadosa en cómo me refiero a Alberto, que es un gran competidor acá en esta primaria. Y yo valoro mucho eso, porque para mí, y no me pierdo un minuto, pese a que esta es una elección primaria, para mí es importante que el Frente Amplio sobreviva a los momentos de tensión democráticos que significan una elección. Yo quiero que el Frente Amplio, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, para que se quede acá y se convierta en la primera fuerza política de Chile. Y para mí eso es un norte y no me pierdo. Y no por un voto más, un voto menos, yo voy a aceptar a la unidad del Frente Amplio. Lo segundo es que yo ahí no sé la interpretación, Alberto a lo mejor podría explicar un poco más, pero a mí no me hace sentido el que hayamos tratado de bajar a Alberto Mayol o alguien haya llamado a Alberto, porque peleamos tanto para llegar a la primaria. Hicimos tanto esfuerzo en las calles para lograr la firma y estar acá. ¿Cómo vamos a querer que Alberto se baje si estamos en la competencia? No tiene ni un sentido. Nos esforzamos mucho por llegar a esta instancia y la celebro y la atesoro porque estamos en la franja, porque somos competitivos, porque estamos en la institucionalidad del país cuando nos miraban como los simpáticos.
porque la nueva mayoría está mirando estos debates y la franja en su casa y por la tele. ¿Cómo vamos a querer que Alberto se baje si queremos hacer primarias? Eso es lo segundo. Entonces, de las prácticas o malas prácticas yo me alejo, porque aquí no están. Lo tercero, y es cuando se habla de estas candidaturas que pueden ser testimoniales. Hoy día yo hablo de candidata feminista, que lo soy. Hablo de aborto como decisión de la mujer, no en causales, en general. Hablo de nacionalizar el agua. Hablo de negociación ramal o por sector en las empresas. Hablo de asamblea constituyente para una nueva constitución. Solo para terminar. Carga tributaria distinta, nuevo modelo de desarrollo productivo. Estos son anuncios y los hemos hecho. Nunca antes se había dicho en este país, en una candidatura, no más AFP, yo lo digo. Nunca antes se había dicho sacar a las ISAPRES del sistema de salud y de la competencia, y yo lo digo. Y así todo, estoy a 4 puntos de la segunda vuelta. A 4 puntos de la segunda vuelta. Eso no es testimonial. Esto es en serio. Continuamos con la respuesta del candidato Alberto Mayor. A ver, nosotros tenemos diferencias y hemos marcado nuestras diferencias porque eso es lo que hace una coalición. Las hemos marcado con camaradería y con proximidad, con cercanía, con empatía, porque tenemos una muy buena relación y porque además creemos que el Frente Amplio requiere esa buena relación. Nunca en ninguna declaración he dicho que he tenido algún problema con Beatriz. Nunca, jamás, porque no ha ocurrido. He dicho, cuando me han preguntado si ha ocurrido un hecho como este, aquel o el otro, si acaso ha ocurrido. Esos eventos pueden haber ocurrido por iniciativas de personas, pueden ser cuestiones más institucionales, uno nunca sabe. Están hechos por personas que tienen cargos institucionales, pero no necesariamente son iniciativas realmente de la institucionalidad, por tanto uno no puede atribuirle valor. Pero si me preguntan, yo contesto simplemente. Y esas situaciones existieron antes de las primarias, porque no nos olvidemos que una definición que había tomado el Frente Amplio, contra la cual nuestra candidatura se rebeló, era no hacer primarias legales. Y reconozcamos el error que se había cometido. Había sido una consulta en lo grueso por internet para el 28 de mayo y se había tomado esa definición. Nosotros como candidatura y en Nueva Democracia y otros movimientos y partidos que incluso están fuera del Frente Amplio, que no han sido aceptados, requerimos que efectivamente hubiesen primarias legales, y en esa conversación que tuvimos con Beatriz, efectivamente, finalmente ambos nos plegamos para poder empezar a solicitar que eso aconteciera, y finalmente eso aconteció. Entonces, efectivamente, de ahí para adelante comenzó un camino de unidad completamente infranqueable. En cualquier caso, esos hechos existieron y no tengo miedo, porque aquí hay un asunto que es bien simple. Para defender al Frente Amplio no hay que protegernos de nosotros mismos. Tenemos que ser bien claros en decir las cosas como son, porque es el único mecanismo de rayar la cancha, de decir, de aquí para acá no vamos a cometer este error. Los errores los vamos a cometer. El punto es si los vamos a resolver cuando los cometemos. Se había tomado una definición respecto a las primarias, era un error, lo resolvimos. Así se construye y lo vamos a seguir haciendo y no vamos a tener problemas. Entonces, cada vez que eso acontezca, en insistir, en joder y en plantear la necesidad de hacer las cosas bien. Las viejas prácticas de la política siempre estarán en acecho y simplemente tenemos que ser capaces de luchar contra ellas. Muchas gracias. Continuamos con este tercer bloque y último de este debate regional del Frente Amplio. A continuación, el periodista Yerko Ábalos, de Radio Monte Carlo, formulará la pregunta y les recuerdo a la candidata y al candidato que la respuesta es de 2 minutos. O sea, tengo varios que llegaron y yo sé que todos, igual muchos quieren hacer preguntas, canalicémoslas quizás a través de las redes sociales brevemente. De hecho, llegaba una con educación, pero ciertamente siento que en la franja ustedes han dado también el tiempo y no quiero dejar pasar una pregunta que tiene que ver, porque veo a hartos actores de la cultura en el público, veo a Coqui, veo a varios que acá han trabajado fuertemente en la región. La región es un territorio sin vida cultural que se reactiva en la época estival, pero que durante el año, y lo sabemos, muere. ¿Cuáles son propuestas suyas en materias culturales y cómo se logra incentivar también desde el desarrollo local? Creo que el tema cultural, y comparto con quien me hace llegar esta inquietud, lo tocamos poco acá y por lo mismo quiero que ustedes también puedan darle un tiempo a algo tan importante, sobre todo en esta región. Responde Alberto Mayor. Bueno, evidentemente,
Anoche, de hecho, tuvimos un evento que organizaron artistas, no lo organizó un comando, lo organizaron los artistas para señalarnos las temáticas y hacer una mirada desde el arte hacia nuestra candidatura. Nosotros tenemos muy claro que la cultura es el centro de toda sociedad. Cuando decimos economía, también decimos cultura. La cultura es la base de todo. Lo que más queremos acumular para nuestro gobierno es cultura. Y en ese sentido necesitamos un cambio en el currículo escolar radical que permita que en la enseñanza media lo preferente, lo fundamental, sea el desarrollo cultural de los adolescentes y las adolescentes. Y en segundo lugar, necesitamos centros culturales territoriales, ir construyendo. Nosotros queremos que sean juntos los polideportivos, que la cultura y el deporte estén unidos y que efectivamente haya un desarrollo territorial y que los colegios estén articulados con esos centros. Y además queremos que haya inversión de verdad en el arte y la cultura, no basada en los concursos actuales que están basados en el impacto, la rentabilidad, la carta de aprobación de las radios. Queremos que se deje a los artistas, a las artistas, trabajar tranquilos y tranquilas. Queremos que los fondos sean fondos de largo plazo, 5 o 10 años, y que no estén a cada rato teniendo que justificar lo que hicieron, porque el arte es creatividad y tú no puedes estar con un objetivo por allá o por acá. He tenido la suerte en mi vida de trabajar muchísimo con artistas, he tenido la suerte de colaborar con ellos. Yo escribo libretos de ópera, entre otras cosas que he tenido la capacidad de artística de hacer, y también he tenido la posibilidad de trabajar en temas de lectura con el Consejo de la Cultura, con el Consejo del Libro. Entonces, la verdad es que tenemos un trabajo muy importante que queremos multiplicar por Chile. Hay grandes políticas públicas, por de pronto, en la biblioteca por sala, en cada sala de Chile una biblioteca, es una política pública que se hizo en México, que tuvo un resultado extraordinario en temas de lectura. Muy bien. Hoy día el Estado tiene una relación neoliberal con la cultura. Son fondos a los que se postula y básicamente con una desconfianza total, porque hay que ingresar una cantidad de papeleo para ganarse un fondo, y los fondos además son por parte. Es para desarrollar un proyecto, después para ejecutarlo y así sucesivamente. Entonces el concepto que se entiende de la cultura es el que está equivocado y hay que dar un rediseño a eso. La cultura, como decía Alberto, efectivamente abarca todo. Y la cultura además provoca espacios de encuentro que no se provocan en un país tan segregado como este en otras instancias. Genera pensamiento crítico, hace que nos releamos de una manera distinta. La propuesta que tenemos para cultura es generar unidades culturales a lo largo del país y de manera descentralizada, que haya un registro de trabajadores culturales para que se puedan comunicar entre ellos y para que se puedan asignar espacios para que puedan desarrollar su arte. La cultura se tiene que potenciar además dentro de la educación formal en el país, entendiendo como lo que es. La cultura no es solamente una obra de teatro, la cultura está permanentemente en nosotros, se entiende como cultura popular también, y eso tiene que ser parte del currículum activo dentro de la educación. Hoy día no está, tiene que ver con el CIMSE, ¿no?, que le quita espacio a todo lo demás. Así es como entendemos a la cultura, tiene que venir con fondos permanentes a propósito de un registro de distintos trabajadores culturales, y no como esta manera neoliberal de siempre apostar por un poquito acá, por sectorizar y por un papeleo infinito, porque el Estado termina teniendo desconfianza de sus propios artistas, desconfianza finalmente de todos nosotros como ciudadanos. Continuamos con las preguntas de libre temática con la periodista Macarena Toro de Radio San Bartolomé. Entre sus propuestas ustedes hablan de gratuidad universal, ¿cierto?, de esta propuesta previsional, este nuevo sistema previsional, pero también hay otros derechos sociales que esperan ser garantizados. ¿Cómo se financian estos derechos? Beatriz Sánchez, contesta la pregunta. Sí, acá me encanta este tema porque siempre se plantea como ¿de dónde van a sacar la plata para hacer todo esto? Yo les voy a explicar. Plata en Chile, y que no les digan, plata hay, está mal repartida, que es otra cosa. El 1% de los chilenos se queda con el 30% de la producción de este país. A ese nivel de mal repartida está. En el equipo económico que está trabajando conmigo en esta candidatura, hicieron un ejercicio a propósito de esa misma pregunta. Y dijeron, a ver, si queremos recaudar, por ejemplo, 9.000 millones de dólares, que es más que la reforma de Michelle Bachelet, ¿cómo lo podríamos hacer sin afectar a la mayor parte de los ciudadanos, sino afectando a los hiper ricos de este país? Y perdón que ocupe ese término, pero queda claro, ¿no?, cuando hablamos del 1%. Sino afectar solo a los hiper ricos. Primero,
con un impuesto a la minería, no solamente a la del cobre, un impuesto a la minería, un impuesto de un 15% y que no se aplique sobre las utilidades porque esas se manejan. Porque me imagino que saben de estas empresas que nunca tuvieron utilidad y se vendieron de manera hipermillonaria, ¿no? No, a las ventas de esas empresas. Estamos hablando de las mineras más grandes de Chile. Eso podría recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Un segundo impuesto que pasa en muchos países del mundo, en Europa, principalmente Francia, por ejemplo, que es el impuesto a la riqueza, que en Chile hoy día no se cobra. Esto es un 2% a todas las fortunas, y no sé si alguien tiene esa fortuna acá, de sobre 5 millones de dólares. Son poquitos en Chile. Pero solo un 2% de impuesto a la riqueza generaría 6.000 millones de dólares al año. De esa concentración hablamos. Por eso yo digo, aquí hay plata. Y lo tercero es un poco más complejo, pero entendámoslo bien porque también es una realidad de Chile. Un impuesto a la sobreganancia o a la sobreutilidad. Hoy día los economistas de todo el mundo señalan que un negocio renta bien cuando genera 4 o 5% de ganancias. Si genera 10% es un super negocio. Si genera sobre 15% de ganancia, algo está pasando en el mercado que hace que se genere una ganancia tan extraordinaria. Posición monopólica, a lo mejor información privilegiada del mercado, explotación de recursos naturales de manera rentista. Hoy día las AFP rinden 25% en Chile. Si se pone un impuesto sobre el 15% de la ganancia, que ojo, todavía hace que se generen super ganancias, se generarían otros 2.000 millones de dólares. Tiempo. Afectando a esos tres grupos, que son los más ricos de Chile, se recauda en este país 9.000 millones de dólares. Así se veía. Continuamos con la respuesta del candidato a la presidencia. La eficiencia es fundamental. Todos los países que tienen economías planificadas buscan ser lo más eficientes posible. Nuestra economía no es planificada y por tanto no es eficiente. Nos hablan de eficiencia y no acontece. Les podemos contar lo siguiente. El 40% del presupuesto en educación son créditos. Cuando tú pagas créditos, estás pagando bancos. Es decir, un porcentaje importante del presupuesto en educación va a parar a los bancos, lo que no tiene nada que ver con educación. Buena parte del presupuesto, y ha crecido mucho en los últimos años en salud, tiene que ver con que cuando no se encuentra camas en hospitales públicos, entonces se derivan a privados. Esas son las camas clínicas. Y resulta que esas camas clínicas han costado 4.000 millones de dólares en los últimos 10 años, y 4.000 millones de dólares significan un costo altísimo, pero tienen un pequeño defecto, que en las clínicas el día cama es fundamentalmente hotelería, 70% hotelería. Está financiando hotelería con el presupuesto de salud. No es eficiente. Chile no es un país eficiente con su sistema. El sistema educacional actual, que tiene subsidio a la demanda y que se hace gratuidad encima de eso, no existe en ninguna parte del mundo. Es una locura, va a salir carísimo y no es eficiente. Es un gran error la forma en que se hizo la gratuidad. La gratuidad en ninguna parte del mundo se hace así. Esto, si seguimos viendo toda clase de proyectos que van cometiendo errores y van costándonos más caro, habla a las claras de que hay un problema primero con los recursos que hay. En segundo lugar, no se cobran impuestos que sean razonables a la grandes riquezas. Eso lo estaba diciendo Beatriz, es evidente. Noruega es un país minero igual que Chile, fundamentalmente, y tiene alta desigualdad antes de impuestos. Y es uno de los países más igualitarios del mundo después de impuestos. Pero Chile es antes y después de impuestos prácticamente igual. Y eso porque recaudamos a través del IVA y no recaudamos a través del impuesto a la renta. Entonces esto es clarísimo. Aquí en Chile hay millonarios de 20.000 millones de dólares como el señor Luxich. Y el más rico del mundo tiene 100.000 millones de dólares, tiene 5 veces más. Pero este país es harto más chico que el país donde nació el otro millonario. Y además, ese señor vende productos de alta tecnología a todo el mundo y este señor nos vende fundamentalmente a nosotros. ¿Cómo se puede recaudar con un país de 16, 17 millones de habitantes 20.000 millones de dólares? Y luego vienen otros con 8.000, con 6.000, con 3.000. Este es uno de los países pobres con más súper ricos del mundo. Eso se llama desigualdad y no le estamos cobrando los impuestos. Pero además nosotros vamos a expropiar el 20% de la propiedad de las empresas estratégicas. Con eso es bastante claro. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta de este tercer bloque, de este extenso debate regional del Frente Amplio,
que también está en transmisión directa por 3 cadenas de radio de nuestra región, llegando a las 3 provincias de la región de Coquimbo. Gabriela Rojas, periodista de Radio Mistral. Llegan varias preguntas por redes sociales, por WhatsApp, y una de ellas dice así: en el caso hipotético que no pasaran a segunda vuelta, ¿estarían dispuestos a generar alianza fuera del Frente Amplio, específicamente con la nueva mayoría, con tal de evitar que Chile Vamos y la derecha vuelva a llegar a la moneda? ¿Parto yo? Alberto. Mejor. Mi posición personal es no. La posición del Frente Amplio debe ser la posición del Frente Amplio. Es decir, nuestra postura es que luego de que ese escenario, si se llegase a dar, que nosotros creemos que la gran pregunta es si el señor Guillé, ¿qué va a hacer después? ¿No? Pero bueno, si se llegara a dar ese escenario, nosotros decimos muy simple, bueno, que decidamos en el Frente Amplio en una votación lo más rápido posible y se tome la definición en las bases para que evitar seguir con los tratos populares. Simplemente esa es la definición. Ahora, tengamos claro una cosa, el Frente Amplio va hacia arriba y en pocos meses hemos hecho lo que hemos hecho. Y resulta que las otras coaliciones van hacia abajo. De hecho, hay otra coalición que ya no existe, que es la nueva mayoría, que le decimos así para ponerle un nombre, pero no sabemos qué es. Así que no hay ningún problema en ese sentido, no hay temores por nuestro lado, creo que Beatriz tampoco lo tiene. Nosotros vamos a llegar a la primera vuelta muy fortalecidos, vamos a pasar la segunda vuelta y vamos a tener que enfrentar a la derecha en ese instante donde va a ser el gran choque cultural y político de mucho tiempo, donde dos modelos de sociedad completamente distintos van a disputar el poder en Chile. Y evidentemente los chilenos y las chilenas están de acuerdo con nosotros. Si les quitamos el miedo, nos van a dejar gobernar. Eso no tenemos ninguna duda. Ha sido bien de vaivén la postura de la nueva mayoría, porque de repente nos dicen que somos un desastre si gobernáramos, y de repente nos están diciendo que votarían de todas maneras por nosotros si pasamos a segunda vuelta. Entonces a mí me encantaría decirles, ojalá se pusieran de acuerdo de cómo nos miran. Hoy día somos sumamente incómodos para la nueva mayoría. Y hoy día estamos trabajando por nosotros. No estamos en el Frente Amplio trabajando, haciendo el cálculo, mira si pasa esto, no, si pasa lo otro, porque nosotros vamos a estar en segunda vuelta. Estamos a 4 puntos de pasar a segunda vuelta, a 5 puntos de pasar a segunda vuelta. Mi respuesta a la persona que pregunta es, nosotros vamos a estar en segunda vuelta. Ahí nos vemos. Y estamos trabajando para eso. Que la nueva mayoría diseñe qué estrategia quiere seguir con nosotros, si nos va a proponer un acuerdo. Ellos están en eso. Yo no me pierdo. Yo trabajo por el Frente Amplio para llegar a segunda vuelta. Con la pregunta de la periodista de Diario El Día y Radio Mistral, Gabriela Rojas, hemos culminado con este debate de 3 bloques. Sin embargo, vamos a dejar el panel abierto para alguna contrapregunta, o si no quedaron conformes con las respuestas que entregaron de parte de los candidatos a la misma situación. Sí, Nati, yo cortito, antes de también terminar, creo que nos falta hablar, estamos precisamente en la Universidad Católica del Norte y estamos en una región que es capital mundial de astronomía, entonces de ciencia ni la mencionamos. Me gustaría quizá un minuto, por favor, en torno al tema. Perfecto. Muy bueno, sí, muy cierto. Mira, nosotros cuando decimos que este fondo, que hoy día es el fondo de pensiones, lo vamos a usar para grandes inversiones, sobre todo a largo plazo, decimos que vamos a compensar el error enorme que tiene Chile. 0,4% de inversión en ciencia del PIB. Y resulta que el estándar en Brasil es 2,5%, 5 veces más. Necesitamos llegar a ese estándar. Y para eso necesitamos articulación con América Latina, pero necesitamos fondos. Y esos fondos los podemos usar de estos fondos, que son del ahorro que hoy día tenemos para las pensiones, que resulta que son fondos de largo plazo. Y la ciencia y la investigación es muy rentable en el largo plazo, no cada proyecto en específico, sino que en general. Y quiero dar una noticia muy importante que nos entregaron de nuestro comando, seguramente también te ha llegado, y es que Jorge Cabezas de Megavisión, director de Megavisión, nos ha invitado a un debate por televisión abierta. Es algo que habíamos estado esperando, la posibilidad de un debate en televisión abierta para el próximo martes o miércoles. Nosotros podemos elegir en horario prime después de las noticias, así que es muy buena noticia, porque así vamos a poder seguir con esta misma dinámica y tener más posibilidades de responder preguntas. Respecto a lo que se preguntaba sobre ciencia y tecnología, bueno, es fundamental, sí,
estamos planificando y proyectando un cambio a este modelo de desarrollo extractivista y hay una propuesta bien formal de parte de mi candidatura. Hoy día gastamos 0,4% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Para la referencia clásica con la OCDE, que es donde estamos, ellos en promedio gastan 2,4%. Y hay algunos países, como Finlandia, que gasta 3,3%. Lo que proponemos es que en los 4 años de gobierno lleguemos a 1% e ir progresivamente subiendo para llegar por lo menos al promedio de la OCDE. Esto no solamente es para contestar a los científicos que hoy día están acá, esto porque es necesario si queremos una forma productiva, un desarrollo productivo distinto que hoy día solo se logra con creación de valor. Y eso es a través de apoyo de ciencia y tecnología, que no lo hacen los privados, que en todo el mundo lo ha hecho el Estado. Lo que buscamos con la recaudación grande de impuestos es avanzar en seguridad social, pero también en crear un plan nacional de inversiones. Eso es fundamental, crear la institucionalidad en 4 años y seguir algo que no estamos inventando la rueda, lo han hecho todos los países que han dado el salto al desarrollo, que es poder aliarse con privados y que el Estado apoye la innovación y la tecnología. ¿Y por qué también es necesario subir esta cifra? Porque hoy día están volviendo muchas personas que el Estado de Chile gastó mucha plata en doctorar, están volviendo al país y no tienen puestos de trabajo.